Vale, vamos a ver si me veis el careto. O la gargatea, guapetón. Vale, gracias. Vale, esta es mi cara. Ya me veis por aquí. Aquí estoy, ¿vale? Muchas gracias a todos los que estáis por aquí, chicos. Hoy tenemos visita. Tenemos a un crack que es Fisio, ¿vale? Nos recomendó un otro crack que conocimos en la Gamergy. Y muy interesante porque nos va a ayudar en varias cosillas, ¿vale? Él es experto, además tiene bastante repercusión por lo que hemos visto. Y así que bueno, le vais a poder preguntar también todo lo que queráis, ¿vale? Les pongo por aquí ya su cara. Vamos a ver si le escucháis a él también bien. Ahí estamos. Ahí va, espera, que no me he desmuteado. A ver, ahora, ¿puedes probar? Buenas, ¿qué tal? ¿Se me oye? ¿Todo bien? Yo te escucho perfecto. Chat, ¿le Perfecto, escucháis a él? A Dragatea, que veo que tú estás por aquí, que acabamos de abrir directo. Yo de momento te escucho de maravilla, ¿eh? perfecto. A ver Entonces qué nos espero que dicen. vaya todo bien. Yo creo que sí, yo creo que sí. Pero bueno, vamos tirando igualmente. Bueno, lo primero, tío, agradecerte que hayas sacado este ratito, de verdad. Creo que esto viene súper bien y ayuda muchísimo. A mí seguro, porque yo tengo ya un montón de dolencias de la edad, como digo yo, que estoy viejito. Pero bueno, creo que puede quedar un mensaje muy chulo pues, para la gente que a lo mejor tenga un poco de dudas sobre deber ir al fisio o no deber ir al fisio. Yo tengo entendido que con los. No lo sé, no soy experto, pero según tengo entendido, creo que la gente estos últimos años pues le está dando un poquito más de importancia. Antes se iba menos, creo, y cada vez más. Así que bueno, lo primero pues es agradecértelo y seguro, espero que estés cómodo por allí. Nada, lo primero, agradecerte a ti el haberme invitado, que al final esto es tu casa, digamos, es tu espacio. Entonces yo encantado de estar por Es un aquí y de placer. poder ayudar en lo que sea posible. Pues tío, muchas gracias. Te voy a hacer la primera pregunta que le hago a todo el mundo, que yo creo que es la más complicada de todas. ¿Cómo te presentarías? Uf, es complicado, es complicado. Si tenemos que hablar un poquito de esa parte profesional, Ajá. al final yo soy fisioterapeuta, me gradué ya hace unos años en Salamanca, en la Universidad de Salamanca. Después de eso hice un posgrado, un título propio de aquella universidad. Ahora recientemente hice un máster oficial en fisioterapia musculoesquelética con especialidad en tratamiento del dolor. Ujú. Aparte de eso, estoy ahora mismo doctorando. Tengo algún pequeño proyecto formativo por mi cuenta, pero es específico para fisios. Entonces, bueno, alguna cosita así a nivel Qué guapo. formativo, digamos. Ujú. También dedico cierto tiempo a la divulgación, que es un poquito lo que imagino que hacía referencia al decir antes lo del impacto y tal. Yo siempre digo que viendo la gente que hay por ahí, eso es poco, tampoco es tanto impacto, digamos, pero bueno, se va intentando hacer alguna cosilla y por lo menos generar algún cambio positivo, eso siempre. Qué Y guay, tío. sería un resumen un poco general de todo lo que estoy haciendo, pero es que luego, si te vas a otros campos y te vas fuera de ahí, pues yo qué sé, yo desde siempre he sido un culo inquieto, he estado siempre haciendo deporte, he estado mucho tiempo en mi vida haciendo artes marciales, llevo ya 12 años más o menos haciendo parkour, o sea, Hostia. hago muchas cosas muy diversas. Qué Tampoco, fuerte. tampoco nos flipemos que yo soy de los que hace poca cosa. Yo siempre lo digo que a mí me da mucho miedo y voy haciendo cosas, voy superando los miedos, pero me da bastante miedo. No, oye, pero muy guay, tío, porque supongo que de alguna forma te ayuda, ¿no? El estar, como también eres deportista, ¿no? Y supongo que, como cualquier deportista, además, Sí. cuando te romperás cosas, bueno, te romperás, te harás daño, ¿no? Y tal, pues que incluso puedes experimentar contigo mismo. Sí, o sea, al final yo creo que tampoco es que te vaya a hacer mejor sanitario, digamos, el haber pasado por lesiones, pero por lo menos entiendes ciertas cosas y a veces te es más fácil ponerte un poco en la piel del otro. No, Porque claro. a veces es muy fácil hablar del dolor de los demás cuando no eres tú la persona que tiene ese dolor, pero cuando llevas tú con un dolor 2 meses, por mucho que sepas que es así, que todo va como tiene que ir, que estás en plazo, que todo va bien, coño, es que son 2 meses con dolor. Y claro, decirle a un paciente que no pasa nada tal es sencillo, pero cuando te pasa a ti, aún sabiéndolo, es como, Empatizas no más, lo ¿no? vives igual, no lo vives igual. Claro. Oye, y hablando del dolor, esto es una curiosidad que tengo yo, porque claro, algunas personas se quejan más, otras se quejan menos. ¿Qué quiere decir esto? Que simplemente las personas que se quejan más tienen el, no sabría cómo llamarlo, creo que se dice el umbral del dolor, ¿puede ser? A ver, aquí el primer problema que tenemos es que al final el dolor es una experiencia individual Ujú. y no tenemos forma nunca de saber realmente cuánto le está doliendo a la otra persona o no, o ni siquiera del cómo está sintiendo esa experiencia. O sea, realmente nunca vamos a poder saber exactamente cómo está siendo la situación del otro. Luego Claro. sí que es cierto que puede haber personas o incluso una misma persona en distintos momentos temporales que puedas tener umbrales del dolor diferentes, que el umbral del dolor sería el momento en el que empiezas a notar dolor o que Ujú. tengas una tolerancia al dolor
diferente, que sería pues cuánto aguantas, digamos, como tal antes de. Pero el principal problema aquí es que es algo totalmente individual y que es una experiencia que al final no es, o sea, no puedes saber tú exactamente qué está sintiendo la otra persona. Claro, porque al final Hmm, habrás tratado a diferentes personas que vengan con el mismo problema, pero habrá hmm, personas que, claro, que lo lleven peor. Y eso, tío, o sea, yo sé que es un poco individual, ¿no? Y me imagino que será un poco incógnita sí. aquí, algo muy técnico. Pero se sabe un poco por qué pasa, o sea, de que algunas personas, no sé, reaccionen, no sé, imagínate, yo me hago daño en el bíceps, un ejemplo, Hmm. que a mí me duela mucho más, porque tengo algún tipo, porque yo sé que, por ejemplo, sí que hay como tipos de cuerpo, ¿no? Dicen que está el endomorfo, ectomorfo y mesomorfo, algo así. ¿Tiene aquí también algún tipo de explicación? ¿Hay gente que le duele más, menos tal? ¿O es un poco A aleatorio? ver, realmente sí que hay una división de los mecanismos, digamos, que podría estar habiendo detrás de ese dolor, Ujú. que diferencia un poco, pues, el tipo de dolor, podemos decir, entre muchas comillas, como tal. Tenemos un dolor nociceptivo, que es el típico que podríamos pensar asociado a la actividad de receptores periféricos, asociado a nocicepción, digamos, como tal. El típico que Ujú. puedes sentir al pellizcarte, por ejemplo. ¿Vale? Luego hay otro tipo de dolor que sería el dolor neuropático, que se asociaría a un daño o una enfermedad directamente en el sistema somatosensorial, por ejemplo, un problema en un nervio directamente, o incluso un problema a nivel central después de un ictus o algo de este estilo. Podría darte un dolor de esas otras características, que suele ser más complicado y más difícil de llevar. Y luego hay un tercer tipo de dolor, que sería el nociplástico, que a día de hoy realmente se ha clasificado ahí porque se sabe que es diferente de los otros dos. Parece que pueda estar asociado a cambios en el propio sistema nervioso central y demás, pero tampoco es que lo entendamos por completo, digamos, a día de hoy. Hay muchas incógnitas dentro de ese. Aún así, dentro del por qué la gente experimenta dolor de una forma muy diferente, es que el dolor no únicamente va a depender de la señal esta que te llega desde la periferia, sino que depende ¿Vale? de muchas otras cosas. Depende de tus experiencias previas, depende de las expectativas o las consecuencias que creas que puede tener, depende del significado que le des a ese dolor, depende de muchas cosas. Por ejemplo, esto se empezó a ver, no recuerdo ahora mismo si era en la Primera o en la Segunda Guerra Mundial, cuando de repente los médicos veían que tenían a gente que acababa de perder un brazo o una pierna y que no necesitaban anestesia. No, o sea, no necesitaban anestesia, no, bueno, medicación para el dolor. Directamente no la necesitaban, no estaban sintiendo dolor. Probablemente porque estaban interpretando el hecho de que acabaran de quitarle directamente un brazo o una pierna como que habían sobrevivido a la guerra y se iban a casa. Entonces esa experiencia era muy positiva para ellos, no estaban sintiendo dolor como tal. Y tenemos también ejemplos completamente contrarios. Hay un reporte de un caso, no me acuerdo exactamente de cuándo, de una persona que trabajando en una obra cayó sobre un tablero con una punta, con un clavo. Tuvo que ir a urgencias con un dolor increíble y cuando le quitaron la bota, le quitaron el clavo, resulta que había pasado entre los dedos y que realmente no le había atravesado el pie, no le había hecho nada, entre comillas. Seguramente alguna cosilla habría, pero no explicaba tanto dolor. O sea, el dolor puede depender de muchas cosas más allá de únicamente lo que estamos sintiendo desde la periferia. Sí, porque de alguna forma es como que también se puede controlar y entrenar, ¿no? Esa parte del dolor. Bueno, no tengo ni idea, pero me estoy viniendo, según me lo has contado, me estaba viniendo a los típicos estos monjes budistas que hemos visto todos en tal, que le dan patadas en los huevos y se quedan ahí tiesos que ni se quejan. Supongo que eso es Probablemente entrenable, ¿no? algo Claro. sentirán, sí, probablemente algo sentirán, pero también al final ahí tiene influencia pues su propia cultura o lo que están esperando de ello. Igual tienen la creencia de que ese dolor es necesario o de que ese dolor les va a traer un bien más, o sea, un beneficio mayor más adelante. Qué O fuerte, bueno, tío. hay muchos ejemplos de esto que lo puedes ver también incluso en algo más cercano, más del día a día. O sea, al final, cuando hablas con deportistas, todos en la práctica deportiva se han llevado algún golpe, se han llevado alguna cosa que en el momento ni te duele. La gente dice, no, es porque estás en Me caliente. A caliente, veces eso es. es por la situación en general, no solo por el hecho de estar en caliente. Porque luego igual vas por tu casa por la noche, te das un poquito con el dedo meñique en la esquina del mueble y vamos, ahí Ven las estrellas. ves las estrellas completamente. Es verdad, tío, qué fuerte. O sea, que es muy mental. Qué guay, tío. Esto me... Es verdad que nunca, no acostumbramos, ¿no? Normalmente en el día a día a pensarlo así, de cómo puede ser. Yo creo que lo asociamos un poco más a, pues, parece muy grave, te tiene que doler mucho y ya está. Hablando de este tema justamente, de esos que has comentado tú, de... Me han surgido dos preguntas que no las tenía apuntadas en todo lo que te había comentado. Pero estoy escuchando, no sé si es que es una moda, como todo, ¿no? Ahora,
o que cada vez se está detectando más, pero he empezado a escuchar, que no lo había escuchado en mi vida, demasiados casos de fibromialgia. No sé si te Hmm, suena esto, pero yo cada vez lo escucho más. Me han detectado sí. fibromialgia. Todo el mundo tiene ahora TDA y fibromialgia. Debe ser que está. Debe ser que la Hmm. gente, nuestra generación ha nacido con esto. Pero, ¿eso qué es? ¿Una especie de dolor de todo el cuerpo? Hay realmente un pequeño problema con Ujú, esto, y es que mi sensación, y ujú. sensación que comparto con otros compañeros, es que a día de hoy el diagnóstico de fibromialgia muchas veces se ha empleado como un poco cajón desastre. Un poco de, tienes dolor, no me cuadra muy bien por qué, no tienes hallazgos en prueba de imagen, no, pues fibromialgia y ya está. Realmente sí que es una Vale. enfermedad, sí que tiene unos criterios diagnósticos concretos, pero gran parte de la gente que llega a ese diagnóstico no es por cumplir los criterios, sino que es pues porque como no sabían muy bien dónde encajarlo, Pues lo ahí. metían para ahí. Aún así, o sea, por Ah, ahora se sabe que es un problema, que hay dolor crónico, que parece que hay más, por decirlo de una forma sencilla, más sensibilidad a ese dolor, entre comillas, de una forma simple, pero realmente también hay muchas incógnitas detrás de ello, hay muchos estudios que se están haciendo aún sobre cuál puede ser justo el mecanismo que hay detrás de ello. O sea, sí que es una enfermedad real, pero probablemente sea sobrediagnosticada a veces. o sea que podríamos decir que un gran porcentaje de las personas que están diagnosticadas como fibromialgia no es porque tengan las dolencias, sino Hmm. porque no han sabido saber lo que, no han sabido entender lo que tenía y lo han adjudicado a Sí, eso, ¿no? sí, Pues muy eso, yo creo que probablemente sí. eso es, yo, tío, te pregunto así un poco, esto ya es completamente tu opinión, pero a mí la sensación con esto que has dicho tú me gusta. ¿Puede ser que esto se esté aplicando a muchas más cosas? Sí, es bastante probable. O sea, Vale. no son pocas las veces que encontramos esos diagnósticos erróneos o ese cajón desastre así un poco general. Al final, en parte también, pues porque muchas veces la atención sanitaria no es como debería de ser por cantidad de tiempo, por recursos y por muchas otras cosas. También puede ser que en algún caso te encuentres con algún mal profesional, que a ver los haylos. O sea, Sí, eso es bueno. como todo, en todos lados hay de todo, pero muchas veces es por las propias características de la atención. O sea, si tú vas al médico y tiene 7 minutos para verte, con 7 minutos para verte muchas veces no va a poder mirarte lo suficiente o recabar las suficientes pruebas, digamos, para poder darte un diagnóstico mucho más correcto. Entonces, a veces se recurren a esas cosas. Igualmente, por ejemplo, llevándomelo un poco al campo de la fisio, en fisio podríamos encontrar como diagnósticos comodín, de estos que empleamos a veces que no están muy bien. Te diría, por ejemplo, las contracturas y las sobrecargas. Entrarían un poco dentro de ese cajón desastre también, de, bueno, tienes una contractura y ya está. Vale. Hostia, pues eso explica muchas cosas. Bueno, o eso creo. Vale, eso creo. Ahora entramos en ese punto, porque de antes lo que has dicho otra cosa que me ha Hmm, gustado también, que hablabas sobre el tema del sistema nervioso central. hmm, Y de esto yo, bueno, yo también voy al gimnasio desde hace mucho tiempo y bueno, creo que es algo que también he empezado a escuchar cada vez más. hmm. Entonces, por ponerte un pequeño ejemplo para entender, para intentar entender yo también cómo funciona. Si yo hago una especie de sobreentrenamiento brutal, no sé, me voy a la guerra. Me cargo el cuerpo entero. Lo tengo que, vamos, ni me Hmm. toques. Si yo podría tratarte todo el cuerpo de golpe, quiero decir, imagínate que tengo una sobrecarga en todos lados. O eso sí que sería un estímulo muy grande para el sistema nervioso. ¿Cómo funciona esto? Que necesito entenderlo yo de alguna forma. Ahí podríamos estar en un problema porque poniendo el ejemplo que me haces de un sobreesfuerzo, de tener dolor generalizado y demás, a mí lo que se me pasa por la cabeza sería una rhabdomiolisis, que es un problema serio de decir médico porque puede ser complicado, digamos. El problema aquí yo creo que también en parte está de que muchas veces se ha empleado mucho ese masaje de descarga, Ujú, pensando en descargar los músculos realmente como si fueran una pila que se carga y se descarga, digamos. ujú. Pero no termina de ser así. Cuando hablamos de carga de entrenamiento, estamos hablando de un poco el estímulo que le has dado al músculo, de cuánto entrenas, de qué cantidad de estrés, digamos, a nivel mecánico se ha llevado, de qué cantidad pues, de daño, de cómo quieras verlo un poquito en este aspecto. Entonces, un masaje no te va a eliminar eso. Un masaje, el típico masaje de descarga, lo que sí que puede hacer es modificar un poco la sensación de esa persona en el corto plazo. O sea, puede hacer que tú te sientas un poco mejor. Pero, por ejemplo, hay revisiones hechas bastante amplias, cogiendo pues, bastantes datos de diversos estudios,
donde se ve que aunque sí que cambie esta sensación, cuando tú mides objetivamente el rendimiento de una persona, ya sea con salto, ya sea con carrera, ya sea con estas cosas, después de darle el masaje, sus sensaciones mejoran, pero el rendimiento no. Entonces, realmente no es que estés descargando, estás haciendo que esa persona se sienta un poco mejor. Que ojo, eso también puede ser muy Vale. importante. Puede ser muy Sí, importante en porque algunos si te aspectos. sientes mejor a nivel Hmm. mental, ¿no? O sea, que sin dolor en todos lados, también te podrás recuperar un poco mejor, ¿no? Puede ser importante, por ejemplo, pues poniéndonos en el contexto de un deportista que igual tenga justo que rendir y esté, pues, Ya. que con esas molestias no esté a gusto, no esté cómodo, cosas de este estilo. Pero realmente muchas veces, si lo que queremos es recuperarnos bien de un esfuerzo que hemos hecho, de un entrenamiento que hemos hecho, lo más importante son cosas que ya se van un poquito, digamos, del campo de la fisio, porque sería casi más nutrición y descanso, pero al final sería hidratarse bien, nutrirse adecuadamente y tener un descanso correcto. Descanso entendido tanto como tiempo sin hacer tanto ejercicio, también entendido como tiempo de sueño, por ejemplo. Qué fuerte, tío. Esto me deja. Me gusta, me gusta. Eso sí que no lo tenía yo en la cabeza, pero para nada. Yo pensaba que lo de los masajes, al final sí que te hacían pues esa descarga y ya era eso lo que te hacía sentir bien. Pero dame un segundo que tengo la gata, macho, arañando la puerta, que no me he dado cuenta que estaba dentro y quiere salir. Son 3 segundos, ¿eh? Un No segundo. pasa nada. A ver, venga. Sí, lo peor de todo es que el tema de la gata dando por saco por casa, yo tengo una Ya, tío, perra que y a dos veces, conejos perdóname, y... que a veces se Nada, te nada, queda dentro estaba diciendo que yo tengo una perra y dos conejos y que los conejos a veces también se ponen a a rascar, ¿no? molestar por ahí. O sea que sí, que te entiendo perfectamente. Perdona, perdona, me ha pillado ahí. Normalmente cuando se queda por aquí a veces se duerme y no molesta, pero bueno, hemos tenido mala suerte. Oye, pues muchas gracias, tío. Me ha parecido eso, esa parte me ha parecido súper interesante. Entonces, la terapia de descarga podríamos decir que no es real, o sea, que no siempre es eso, ¿no? Que no es una descarga real como tal, Sí, o ¿no? sea, podríamos decir directamente que ese concepto de la carga es erróneo. Ujú, Entonces, el masaje de descarga realmente no te descarga. Te hace sentirte un poco mejor, pero igualmente si estás reventado, ujú. te va a tocar descansar, te va a tocar esperar y te va a tocar comer bien, porque por mucho que a veces pensemos un poco en acelerar la recuperación, al final, más allá de la velocidad de los procesos fisiológicos del cuerpo, tampoco se puede acelerar. O sea, hay cierto margen si haces las cosas bien para recuperarte antes que si las haces mal, pero tampoco podemos hacer magia de ir más rápido de lo que va el propio cuerpo. Vale, ok. Bueno, esto realmente tiene sentido. Hmm. Según lo piensas, tiene sentido, ¿no? Pero no nos Entonces, paramos a pensarlo muchas veces. No nos paramos a Entonces, ello. ahí va, claro, es que porque al final todo lo que vemos es precisamente es contrario. De hecho, te iba a preguntar Hmm. por las otras dos cosas, ¿no? Porque justamente me has hablado del tema de los masajes, Hmm. pero a mí no paran de salirme en TikTok dos cosas. Me salen un montón de vasitos que le ponen la gente que hacen así como les Sí, empiezan a absorber y luego se le quedan un montón de marcas. Y luego también está el tema este de la punción seca. Entonces, me gustaría saber, vale. entiendo que son técnicas, ¿no? Que ayudan o descargan, bueno, no sé cómo llamarlo, descargan, no sé, no tengo ni idea. Ya nos lo cuentas tú que sabes, pero por empezar por una, ¿qué sería esta técnica de los vasitos y en qué ayuda? Ahí Vasitos. realmente, si no me equivoco, procede de temas de medicina tradicional china y demás. Si alguien por aquí sabe, que ponga por el chat o lo que sea, que nos comente. Realmente hay dos tipos de técnicas de esto de cupping, de estos vasos, de estas ventosas. Hay Ujú. una parte que lo hacen como húmeda, que lo que hacen es hacer un corte, ponerte eso y sacarte sangre directamente. Esto sería muy similar a las sangrías que se hacían en el siglo XIX. Según ellos es porque te eliminan toxinas de la sangre y no sé qué. Tiene cero sentido. De hecho, lo que sería el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Francia allí lo ha prohibido directamente. Ha dicho que eso no se puede hacer bajo el nombre de la fisioterapia, digamos, porque realmente estás produciendo un sangrado y puede llevar a Problemas. problemas, puede llevar a infecciones y a muchos problemas. Luego estaría la otra parte de hacerlo seca, digamos, sin este sangrado, que muchas veces tiene detrás razonamientos un poquito de algo parecido a lo de antes, igualmente, como intentar eliminar toxinas de la sangre de alguna forma, cosa que no hay pruebas de que sea así. De hecho, técnicamente no solo no eliminarías toxinas, sino que al causar un hematoma, al causar esa coagulación, ese daño y tal, podríamos decir que de cierto modo las generas hasta cierto punto. No es exactamente así, pero es un poco contraproducente decir que las vas a eliminar y estar haciendo eso como tal. Después, con respecto a si tiene efectos o no, hay un estudio, lo tengo por el perfil, pero de esto que está para abajo del todo, que si nos ponemos a Hace tiempo. buscarlo tardamos siglos. Entonces, en este estudio lo que hacían era que cogían a gente, les tumbaban, les ponían las ventosas
A unos se las ponían tal cual y a otros se las ponían y al momento le quitaban la succión, o sea, solamente se lo dejaban encima, no le succionaban ni nada. Resulta que los efectos en dolor fue que las dos técnicas reducían el dolor de una forma muy similar. Entonces, probablemente no se deba como tal a la propia succión. O sea, que podríamos decir hasta cierto punto que no es diferente de un placebo, digamos. Ok, Es o sea, curioso, ¿eh? este Es tipo de curioso. cosas realmente entonces no tienen evidencia científica. No, la cosa es que como hay muchos deportistas que la vienen utilizando, por ejemplo, se me viene a la cabeza Michael Phelps, ¿era Ujú. el nadador? Sí, nada, Como lo empleó en las Olimpiadas, pues ya lo empleó todo el mundo. Es algo similar a lo que pasó con Beckham tiempo antes, con las tiras de colores, que al final sí. no deja de ser un vendaje elástico adhesivo, es un vendaje elástico adhesivo y ya está, pero en su momento se le atribuía 20.000 beneficios que no estaban demostrados, pero te decían que era así y mucha gente se lo creía, tanto profesionales como no. Ok, interesante, interesante. Interesante, bueno, esto pasa un poco con todo, ¿no? Realmente. Hmm. Me gusta de porque yo eso, yo me lo creía completamente. Yo. Y lo de la Hmm. punción seca, eso Sí. sí que tiene, ¿no? A ver, sí que tiene estudios, sí que hay investigación de ella, pero luego hay cosas curiosas también con respecto a la punción. Hay muchas veces gente que confunde la punción seca con la acupuntura porque al final utiliza unas agujas similares, pero tiene detrás un razonamiento diferente. La acupuntura tiene un razonamiento energético, de meridianos, de cosas un poco que no han sido demostradas, un poco más que podríamos clasificar un poco de esotéricas. Cuando hablamos de Vale. punción seca, lo que está buscando el profesional con ello es pinchar unas zonas concretas del músculo que a priori habría un problema en esta zona concreta que te estaría dando dolor a la zona, dolor referido, haciendo que el músculo funcionase un poco peor. Es una hipótesis también que está ahí, digamos. Hay ciertas cosillas que la contradicen, hay gente que está a favor de esa hipótesis aún, pero a mí no me convence del todo, porque hay ciertas cosas que se han visto que no concuerdan con el resto de toda esa hipótesis. Pero bueno, por lo menos tiene un principio que sería un poco más basado en algo que tendría sentido según la fisiología. Sí que se ha Vale. visto que para el dolor tiene efectos sobre todo en reducir el dolor a corto plazo. O sea, va a ayudarte a que te notes un poquito mejor después de la punción, un poquito mejor, pues igual un par de días, si acaso, una cosa así. Entonces, en algún momento puntual puede utilizarse, pero generalmente más allá no suele dar beneficios, no suele ser una solución a largo plazo, digamos. Es que mira, justamente Estaba dice. viendo, sí. Sí, justamente estaba diciendo padre eso. Dice, no, eso es para activar la circulación, ¿no? Y la punción seca me la hicieron a mí para descontracturarme, pero no funcionó. Con respecto al tema de la punción, hay mucha gente a la cual directamente no se le va a poder aplicar. Por ejemplo, si tú tienes miedo a las agujas, es una contraindicación para no aplicártelo. Luego también depende de si cuando te han hecho esta técnica o cuando te han aplicado la técnica era adecuada a tu caso o tenía sentido en tu caso. Porque a veces la gente va probando técnicas por probar cuando no es lo que se debería hacer realmente. Pero bueno, es otro Vale. tema del que podríamos hablar largo y tendido también. Largo y Vale, tendido. vale. Mira, dice por aquí, dice, cuéntale mi caso a ver qué te dice. Dice, yo tenía una contractura en el piramidal que me pinzó el nervio ciático. Vale. Mira, me voy a poner un poco técnico aquí. Espero que por lo Vale. menos se entienda un poco el problema, pero bueno. Ujú. Realmente esta cosa de culpar al piramidal y decir que siempre es el ciático todo dolor detrás de la cadera o hacia la pierna, realmente es un problema. Porque un dolor que tenemos lumbar o zona posterior de cadera que baja hacia la pierna puede tener detrás muchos diagnósticos distintos. Podría ser un dolor referido directamente de las articulaciones a nivel de la columna, podría ser un problema a nivel discal, podría ser una irritación de una raíz nerviosa justo a salir de la columna. Es bastante más raro, es muy raro lo que llaman ahora síndrome glúteo profundo, que sería un poco ese problema del propio piramidal. Suele ser más algún otro músculo, pero bueno, el piramidal afectando un poco directamente al nervio, pero es que podría ser incluso un problema intraarticular de cadera, que esté dando un dolor posterior y que realmente, pues como te duele esa zona, la persona ya ha dicho, mira, si te duele aquí es una contractura, entonces te trato aquí y punto. Es un poco lo que decíamos antes de diagnósticos un poco de cajón desastre. Claro, el dolor en una zona puede tener detrás muchas posibles explicaciones. Entonces, solamente con el dolor en una zona es complicado decir 100% de qué se trata, pero lo más probable es que una contractura no fuera. Eso sí es. Cuando hablamos de una contractura, realmente a nivel médico estaríamos hablando de un acortamiento patológico del tejido, un acortamiento real.
Si tenéis a mano Google, podéis buscar Dupuytren, por ejemplo, que es una enfermedad en la cual la propia palma de la mano se contrae y literalmente esa gente no puede estirar los dedos. O sea, es que no puedes estirarle los dedos. Eso es una contractura. Lo que llamamos habitualmente contracturas, pues tienes dolor en ¿Vale? una zona, la notas rígida, pero eso no sería una contractura de libro, digamos. Pues es que entonces aquí ahora me surge otra duda extra. Oye, me está gustando mucho. Bueno, acabando con lo de Patri, antes de decirte mi siguiente duda, que es sobre lo que has dicho, ¿no? De Sí. los acortamientos. Dice, sí, eso me dijo Nando, que era que se me giró la vértebra. Ese fue el fisio que me lo solucionó y fue con masaje terapéutico y estiramientos y ejercicios específicos. Hmm. A ver, el tema de que se te giren las vértebras es otro de los grandes mitos que hay. Viene un poco pues de siglo XIX más o menos, incluso los bone setters estos de Estados Unidos sobre todo. Básicamente ellos afirmaban que la mayor parte de problemas, de enfermedades, de patologías, o sea, la mayor parte de problemas de salud, digamos, venían de que tenías huesos desalineados y que ellos te los alineaban y con eso se solucionaba. De ahí surgen ciertas corrientes, por ejemplo, la osteopatía o la quiropraxia, surgen las dos más o menos de esa misma época, aunando un poco estos recolocahuesos con el tema del mesmerismo, del magnetismo, de todas estas cosas que hacían en esa época, llevaron a generar estas corrientes y aún a día de hoy muchas de esas cosas siguen en nuestra cultura, digamos, o siguen un poco en esas creencias, un poco a nivel coloquial, cuando realmente no son así. O sea, si una vértebra se sale de su sitio, si una vértebra realmente se gira de una forma importante, es un problema muy serio. Salvo que sea tal vez por una enfermedad degenerativa, alguna cosa de este estilo, que pueda estar en una escoliosis o algo así, que pueda haber algo, en ese caso no, pero esto de decir, se me ha girado una vértebra, la empujan y me la recolocan, realmente no es así. Y si una vértebra se te sale, es quirúrgico. Qué fuerte, tío. O sea que, bueno, vale, te iba a hacer una pregunta, pero bueno, yo creo que hay que queda Sí, claro, queda claro. Mira, de hecho dice Adragatia, dice, en mi caso la ciática la atribuyen a la sacroiliaca. vale. En ese caso, no sería una ciática. Bueno, ciática es un término que está desaconsejado. Ya ¿Vale? los propios profesionales dicen que los suyos sería no usarlo, pero luego todo el mundo lo sigue usando. O sea, es curioso, pero bueno. Cuando lo que antes llamaban ciática es lo que suelen llamar un dolor radicular, que sería pues como que esa raíz nerviosa está irritada y tienes dolor un poco en toda la zona que inerva. En el caso de la sacroiliaca, sí que se ha visto que esa articulación puede darte dolor por la parte posterior de la pierna, por la parte lateral, siendo la articulación, no siendo el nervio. Al final es que para estas cosas hace falta llevar a cabo una evaluación adecuada, una buena evaluación, recoger muchos datos en salud, hacer pruebas y es muy complicado deciros algo muy concreto y muy específico desde aquí, Ya, no, claro. pero muchas veces las cosas se hacen regular, la verdad. Vale. Eso me cuadra, eso me cuadra. Al Hmm. final, yo creo que de hecho es muy difícil tener un diagnóstico muy parecido de dos Hmm. profesionales. De hecho, creo que siempre hay mucha diferencia. De hecho, quería preguntarte sobre otra técnica. Me estaba viniendo ahora a Hmm. la mente, de hecho, porque me la hicieron a mí. No fue ni la punción seca ni lo de los vasitos, ¿vale? Pero Hmm. sí que es verdad que yo, bueno, tuve una época que le daba mucha caña al CrossFit y bueno, un fisio que había, bueno, me lo recomendaron y tal y fui. Y la cosa era que lo que me hizo fue como muy raro. Yo tenía como el pecho aquí ya súper duro sin más. Y me Hmm. dijo que me iba a hacer un tratamiento que era como de las fascias, creo que era. Hmm. Entonces me metió, como te digo que me metió los dedos por aquí, desde como el sobaco, por el pecho, pero hasta el Hmm. fondo. Cuando te digo hasta el fondo es que parece, bueno, es súper desagradable. Sí. Parecía que me iba a sacar el corazón con la mano. Y estuvo ahí como un buen rato con el dedo así quieto. Y luego es cierto que cuando lo sacó, eso estaba como súper blandito. Hmm. Esa técnica que es, realmente eso tiene evidencia, sirve. A ver, yo en el momento sí que es verdad que cuando lo soltó, Hmm. después de la sensación súper desagradable de que me estaban hurgando ahí muy raramente, me quedé como. Pero no sé, Relajado. Sí. A ver, aquí hay un problema que tenemos con todo este tipo de cosas muchas Ujú. veces. Y es que, aunque haya ciertas cosas, ciertas técnicas, ciertas intervenciones que puedan no tener evidencia detrás o que el razonamiento, la explicación que se dé de ellas no sea adecuada, al final muchas veces cuando te están haciendo, pues, te están sometiendo a una presión en una zona corporal o te están haciendo algún estímulo, eso es un estímulo y tu cuerpo va a responder a los estímulos.
Por ejemplo, en este caso, cuando hablamos de los temas faciales, provienen también un poquito de esas corrientes que hablábamos antes, pero un poco evolucionadas hasta día de hoy. Sí que hay un cierto interés por parte de esas escuelas, porque al final son un par de escuelas, en intentar desarrollar evidencia científica a favor de sus ideas. Lo están haciendo de una forma un poco regulera, pero al final no deja de ser el proporcionarte un estímulo mecánico mantenido en el tiempo, de una forma que es relajante, y todo eso puede tener ciertos efectos. Pero quizás no sea debido a lo que esta persona pensaba, o quizás no haya tenido el efecto específico que esta persona tenía en su cabeza, pero si en tu caso te ha solucionado el problema y ha salido mejor, por lo menos eso que te llevas, que eso siempre está bien. Sí, no, 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 no. Yo en ese sentido, en el momento, yo siempre lo digo, ¿no? Si al final de alguna forma me ayuda y Hmm. no me hace mal, aunque sea en el momento, ¿no? Ya por efecto placebo, por lo que Sí, sea, yo me noto mejor, ya estoy ganando algo. Luego, a ver, si luego a largo plazo me vuelvo a totalmente sí. sentir mal a los 2 días, pues ya digo, joder, me han Sí. timado, pero si en el momento me siento bien y luego tal, pues Hmm. mira, ahí lo Yo dejo. ahí soy partidario siempre de que la toma de decisiones en salud o lo que hagamos los sanitarios con los pacientes debería estar guiado por la evidencia científica, porque al final es la forma en la que puedes decir esto se ha visto que tiene estos efectos, que estos son los riesgos que tiene, o Estoy de esta es la acuerdo. probabilidad de que te vaya bien. Cuando la gente lo hace pues sin tener detrás este respaldo o sin tener estas pruebas, yo no sabría decirte si es un poco jugártela a ver qué pasa, o he hablado con compañeros que directamente dicen que si lo que estás haciendo no tiene pruebas detrás es un timo. Entonces está un poco ahí que ahí podría haber debate de si Ya. realmente sería un timo, si realmente simplemente es que Puede te la haber estás grises, jugando un quizás, poco ¿no? más. A lo mejor yo Sí, creo que habrá cosas que no depende. estén demostradas que pueda ser que Mm. ayuden. También supongo que una gran parte Sí. no ayudarán y serán placebo, pero tampoco harán a lo Mm. mejor más mal y le sirva más o Mm. menos a la gente y haya negocio. Supongo que habrá un poco de todo, ¿no? Como con las vendas estas que tú Mm. comentabas. Seguramente cuánta gente habrá Sí. ido, le habrán puesto la venda, habrá ido farrando de la venda por ahí diciendo, ya no me duele. Mm. Seguro. A ver, realmente hay una cosa muy buena en todo Ujú. esto, y es que gran parte de los problemas a nivel musculoesquelético terminan solucionándose entre comillas, solos, digamos. Tienen más o menos un proceso, un tiempo, y tienen un momento de inicio y un momento en el que al final pues va a dejar de doler o vas a volver a estar bien o lo que sea. Tenemos la suerte de que esto es así, porque si no, yo creo que hasta el día de hoy no habríamos llegado, sinceramente, como, El cuerpo se me va refiero recuperando como al final, sociedad ¿no? o como, sí, básicamente. Entonces, eso tiene su lado bueno, porque al final, pues, por lo menos salimos adelante, digamos, pero tiene su lado malo porque muchas veces pueden hacernos estas cosas que no tengan tanto sentido y que al final nosotros pensemos que sí, porque visto en primera persona, tú estabas mal, te han hecho algo y estás mejor. Para Ya. esto hay una frase que a mí siempre me había hecho gracia, que era que la gripe sin tratamiento dura 7 días y con tratamiento dura una semana. Porque básicamente dura una semana la infección y a la semana se te pasa. Claro, Ya. con esta regla de 3, yo podría inventarme un tratamiento que, por ponerlo lo más exagerado del mundo, que consistiera en darle collejas a la gente durante una semana, y coño, como todos se van a ir mejorando, todos se van a ir recuperando, Ha pues a ver si es que funcionado. mis collejas curan la gripe, ¿sabes? Pues ahí estaría el problema. Qué Sí que es fuerte, tío. cierto que como hay muchos problemas que igual no son tan serios, digamos, no son tan dañinos, no son tan graves, podríamos decir, es cierto que hay muchas veces hay gente que lo que va a necesitar es por lo menos saber que lo que tiene no es algo grave, un cierto acompañamiento, quizás bajar un poquito el dolor durante el proceso y ya está. Entonces, en esos casos, quizá esos tratamientos pues no sean tan dañinos. El problema está en que no siempre es así, en que a veces un dolorcillo que puede parecernos que no es nada, puede tener algo serio detrás, puede tener Mm, algo importante. O sea, yo me he encontrado algún caso complicado. tocho, ¿no? Sí, sí. Entonces, claro, pues van a ser casos raros, van a ser Ujú. casos que te vas a encontrar muy pocos, pero desde mi punto de vista no nos la podemos jugar a hacer cualquier cosa y que esos casos se nos pasen por alto. Qué guay, tío. Eso me gusta también, porque claro, tanto para lo malo como para lo bueno, ¿no? Para ese tipo de cosas Mm. también hay que tener cuidado. Interesante, interesante. De hecho, justamente hablando de ese tipo de cosas, no sé si tendrá mucha relación, pero yo lo he escuchado mucho, también me gustaría entenderlo, que lo podamos entender un poco. De alguna forma creo que como, o eso según me han contado a mí, como dolores musculares, que es lo que Mm. entiendo, pues no sé, supongo que de la falsa contractura que hablábamos antes, ¿no? Que es lo más común. Tengo un dolor de no sé qué sitio. Y luego están también los dolores como del nervio. Yo esto lo he escuchado mucho. Mm. No te duele el músculo, lo que pasa es que tienes el nervio inflamado o algo así. ¿Esto qué diferencia hay entre el músculo y el nervio? ¿El nervio produce dolor o los pinzamientos, este tipo de cosas? Mm.
probablemente al final están sobresimplificándolo un poco. Sí que volviendo un poquito atrás a lo que estábamos diciendo antes, Ujú. tendrías un dolor nociceptivo, entre comillas, que sería pues el que procede de haber estimulado estos receptores periféricos, que parte podría ser el muscular. Muscular normalmente es un tipo de dolor de este estilo, pero es cierto que si tú tienes una agresión directa sobre un nervio, al final esto también puede estar haciendo llegar señales al sistema nervioso central que termine sintiéndose ese dolor, digamos, ese dolor procedente desde ahí, desde el propio nervio. El problema que tenemos es que muchas veces estos dos dolores pueden darse en la misma zona. Un ejemplo, lo que decíamos antes de la ciática. Tú Ajá. puedes tener dolor detrás de la pierna y que sea que te has pasado a hacer peso muerto en el gimnasio y te molestan los isquios y tienes agujetas o que los tienes así un poco que tal, o puede ser que el dolor que tienes en esa misma zona sea un dolor del nervio. Probablemente haya características distintas. Cuando tenemos un nervio así un poco dañado, digamos, o cuando es un dolor derivado del nervio, muchas veces pues puede que tengas dolor porque sí, el dolor es mucho más constante, es mucho más eléctrico, tipo quemazón, un poco así. Y cuando es un dolor derivado del músculo, si realmente es muscular, será pues al activar el músculo o al estirarlo, al darle un cierto estímulo directamente a esa musculatura. Hay algunas diferencias ahí, pero realmente te decía que es un poco simplificar, porque si nos vamos al dolor por tejidos, puedes tener un dolor derivado de una articulación, puedes tener un dolor derivado de prácticamente casi de algo que esté pasando en casi cualquier tejido del cuerpo. Ok. Bueno, a ver, eso realmente me cuadra también. Tiene todo Mm. sentido del mundo. Vale, 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 vale. Has dicho una cosa, tío, que se me ha venido, vamos, se me ha encendido la bombilla porque yo es algo que escucho muchísimo y me gustaría ver cómo puedes dar tú este mensaje a nivel desde la fisioterapia, ¿vale? Yo no paro de escuchar de la gente que dice, solamente tienes agujetas los primeros días que vas al gimnasio, luego ya no. Este es un mensaje creo que muy común. A la semana, a las 2 semanas ya no vas a tener más agujetas. Y yo, bueno, yo llevo mucho tiempo haciendo deporte, en muchos años, y agujetas tengo siempre. Entonces, me gustaría un poco, si pudieras dar un poco el mensaje de qué son las agujetas y si esto realmente es cierto o no. Vale. Hace mucho tiempo, lo primero que se pensaba de las agujetas era que eran cristales de ácido láctico Ajá. que se generaban en el cuerpo después del ejercicio y demás. Eso es algo que ya está descartado, o sea, ya directamente sabemos que no se generan esos cristales. De hecho, ese ácido láctico, bueno, ese lactato, no es suficiente de por sí ni siquiera para generar ese dolor, digamos, ese dolor que notas cuando estás haciendo ejercicio y vas cerca del fallo, Ujú. necesitas de esa sustancia y de otras sustancias que hay también en el músculo. Y además, este lactato, este ácido láctico, se limpia, digamos, muy rápido del músculo y las agujetas aparecen de una forma más tardía. Entonces, habiendo descartado esto, lo siguiente en lo que se pensó fue en el daño muscular y en la inflamación derivada de este daño muscular al hacer ejercicio. Cosa que podría tener sentido. Al final, al hacer ejercicio, pues generas un cierto daño, generas una cierta sensación y tal. Eh, con esto, el problema que tenemos es que se ha visto que puede ser suficiente para generar estas agujetas o esta molestia, pero no es necesario. No necesitas realmente que haya daño muscular o que haya esta inflamación para tener agujetas. O sea, parece que es algo todavía un poco más allá. Esto puede ser una parte, pero no es el todo. Sobre todo teniendo en Vale. cuenta que la evolución del dolor a lo largo del tiempo con las agujetas no es igual a esa evolución de la inflamación. Siguen un poco cursos distintos. Sí que se ha visto que hay ciertas sustancias, se me viene ahora mismo a la cabeza el BDNF, que sería el factor neurotrófico derivado del cerebro, y creo que el NGF también, que es otro factor de crecimiento glial o uno derivado del nervio, no me acuerdo cuál era exactamente, pero hay unas sustancias de estas que después del ejercicio va a haber una cadena de reacciones químicas, va a terminar generando estas sustancias, y estas sustancias lo que van a hacer es que los propios nervios, las propias terminaciones nerviosas, los propios receptores que están en el músculo, tanto a nivel mecánico como a nivel químico, digamos, de estas sustancias derivadas del ejercicio y demás, van a estar un poquito más sensibles. De modo que sea mucho más fácil que se activen, de modo que tú con tocar notes mucha más presión, tú cuando lo estiras haces fuerza, notas como Claro. si estuvieras haciendo mucha más fuerza o mucha más tensión, y con eso terminas notando esas agujetas o esa molestia. De hecho, parece que cuando tú inyectas en una zona estas sustancias sin que haya habido ejercicio,
aparece una sensación parecida a las agujetas al cabo de un rato, y si inyectas anticuerpos contra estas sustancias, al cabo de un rato las agujetas desaparecen, porque estás haciendo Ah, que esos receptores estén más o menos sensibles. Luego hay otras cosas curiosas aquí, porque se ha visto que cuando tú sometes a una persona a un ejercicio que llega a generar estas agujetas y demás, con veces repetidas que le sometas a ello, cambia un poco, digamos, la superficie de estos receptores, cambia un poquito la cantidad de ciertos canales iónicos y demás, con lo cual parece que ese estímulo repetido sí que puede terminar en que notes menos agujetas o notes menos sensación. Pero de todos modos, yo siempre digo que el cuerpo es un poco desagradecido para estas cosas, sí. porque basta con que, o sea, no es que sea siempre que empiezas a hacer deporte y ya está, sino que yo a veces paro de saltar una semana, vuelvo a Una saltar y semana. con un día de salto, agujetas, ya está. Y dices, no te ha dado tiempo a perder capacidades, no te ha dado tiempo a que tu cuerpo se desacondicione, no te ha dado tiempo. Sí que es típico que esto suceda no solo al empezar, sino cuando haces cualquier cambio significativo, digamos, cualquier cambio importante en el En la entrenamiento. rutina y tal, ¿no? Sí. Sí. Tú puedes estar acostumbrado a correr, te vas un día a hacer sentadillas con peso, Y agujetas. ya está. Puedes estar acostumbrado a hacer agujetas, iba a decir. A hacer sentadillas con mucho peso, te pones un día con menos peso y más rápido, agujetas. Eso O sea, es es fácil que cuando suceda trabajas. sí, algo distinto, cuando lo haces de una forma distinta. Qué fuerte, tío. Eh, pero entonces las agujetas como tal son un indicativo al producirse esa reacción química porque tú has hecho mucho deporte o lo que sea. Eso lo hace el cuerpo como de cara a que descanses, ¿no? Entiendo. Te dice, oye, estoy cargado, estoy tal, porque también está, no sé si esto también es un mito, pero yo veo que mucha gente dice, para que se te pasen las agujetas, esto es como lo que la resaca, ¿no? Para que te pase la resaca tienes que beber más, para que te pasen las agujetas tienes que hacer más ejercicio. Es cierto que a mí me ha pasado cuando me pongo a hacer ejercicio teniendo agujetas, se me acaba pasando al rato. Me cuesta un huevo, pero al rato ya no noto nada. Es en plan de, bueno, Sí, o sea, estoy pensando ahora mismo porque sí que he leído al respecto de ujú, tratamientos para las agujetas y demás, y la mayoría de ellos tampoco es que fueran la panacea. Creo recordar que hacer ejercicio suave, como con la intención de que llegara un poco de sangre a la zona, moverte un poco y tal, sí que tenía efectos positivos en el dolor. Lo que tampoco es interesante para que se te pase el dolor de las agujetas, pegarte otro palizón al día siguiente. Eso, por favor, eso no. Eso no, por si acaso. vale, ok. Entonces, sí, era eso también lo que había escuchado, ¿no? Que al final, como va la sangre, ¿no? Pues que como la sangre no se hace ahí su magia, o sea, mantenerle como la zona activa, ¿no? Creo que lo llaman descanso activo o algo así, ¿no? Sí, un poco ese descanso activo. Ok, ok. Me gusta, tío, me gusta. Muy interesante, muy interesante. Es que al final es como muy... yendo un poco con la vida cotidiana, que tenía ahí un par de preguntas para hacerte. Bueno, yo creo que podríamos pasar al tema de la osteopatía y la... O sea, realmente el tema de la osteopatía creo que es interesante, ¿no? Ahora vemos que hay muchos centros de osteopatía, creo que es algo que se ha puesto de moda, o quiroprácticos, ¿no? Lo vemos muchísimo en TikTok. A mí me han salido 800 vídeos de gente crujiéndose cosas, que le ponen una camilla, le hacen ahí de todo, parece que le han pegado una paliza. Además, los comentarios siempre son muy graciosos. Todo el mundo dice, lo ha matado, ya no va a volver a poder andar, tal. Son muy graciosos los comentarios. Estas dos disciplinas que han aparecido, según yo tengo entendido, no son... la primera pregunta que tengo es, no están como homologadas en España, ¿no? Pero en otros países sí, quiero decir, sí que hay, por ejemplo, en Estados Unidos sí que hay carrera de osteopatía y aquí no. La situación es compleja, porque al final cuando hablamos de algo a nivel legal depende de cada país. En Ujú. España, por ejemplo, tanto quiropraxia como osteopatía no están reconocidas como carreras, no están reconocidas como profesión. Sí que es cierto que hay una orden CIN, una orden ministerial, que dice pues, que serían un poco competencia del fisioterapeuta, entre comillas, dentro de España, pero Ajá. hay como un vacío legal un poco extraño. Tenemos por una parte esa norma, por otra parte tenemos muchos centros de osteopatía que son centros de alguien que ha hecho un curso de un fin de semana, un curso de, aunque sea de más duración, un curso de osteopatía sin ser sanitario y abren un centro donde pretenden tratar dolor o pretenden tratar patologías. Esto es un problema porque están ejerciendo fuera de la ley, porque cuando tú acudes a que te trate un profesional sanitario, al final tienes detrás también un seguro, si te pasa algo estás cubierto, tienes ciertas garantías y en este tipo de centros probablemente no, o sea, no lo vas a tener. Y realmente sí que es complicado porque en muchos sitios la osteopatía es como, y la quiropraxia también se ha
adherido, se ha unido o se ha pegado un poco a la fisioterapia, de cierta manera. Aquí en Ajá. España, por ejemplo, es más típico con la osteopatía, en ciertos lugares de Latinoamérica es más típico con la quiropraxia. Realmente en Estados Unidos ahora mismo sí que tienen cierta validez ambas. No sé exactamente cuál es el grado de validez. De osteopatía creo que sí que tiene formación bien, formación reglada. La quiropraxia ahora mismo no lo recuerdo. Y es curioso porque en Estados Unidos la osteopatía se pegó más a la medicina. Se pegó más al cuerpo médico, que ahí también hay anécdotas curiosas, hay cosillas curiosas. Pero sí, se han pegado un poquito más a eso. Que de hecho, Habías preguntado algo más, pero no me acuerdo qué otra sí, cosa se iba. había preguntado un poco, pero justamente de hecho iba a esto, ¿no? Iba a entender un poco cómo funcionaban en España Mm, y lo siguiente era un poco a qué se dedicaba cada uno. Yo, a mí, según me mm, habían dicho, no sé si será verdad o no, pero sí que lo que yo tengo escuchado es que dicen que desde hace un tiempo cada vez los médicos mm, recomiendan más osteópatas. En España. mm, Bueno, no sé, en el resto de países, ¿vale? Yo había entendido que en España eso era así. Yo la primera pregunta era si eso es así, ¿por qué? Y bueno, y luego tengo la siguiente que te quería hacer un poco, ¿vale? Por si van de la mano, que sería mm, ¿en qué caso un fisio recomendaría un osteópata o un mm. quiropráctico? Porque claro, al final como son tres ramas, ¿no? Como bien dices, no Sí, sé si legalmente hablando o no, en cada país diferente tal, pero son tres ramas un poco por entender a qué se dedica cada una, cuándo habría que acudir a cada una y en qué caso se recomendaría una u otra, un médico, un fisio mm, o cómo va. Perdón, ¿eh? La pregunta vale. es compleja, pero No, creo que sí. pero me voy a ir o sea, me voy a ir hacia atrás, me voy a ir un Ajá. poco al inicio para explicarte un poquito las diferencias. Yo creo que las diferencias se van a entender mejor si nos vamos a cómo surge cada una de las tres ramas. La fisioterapia no tiene un punto concreto en el que surja. La fisioterapia ha evolucionado desde la enfermería en unos países, desde la medicina en otros. Ha ido siempre unida un poco a la parte un poco de terapia manual o la parte de ejercicio, dependiendo de desde dónde surja, más o menos. Ajá. Sin embargo, cuando te vas a la osteopatía, que surgió antes que la quiropraxia, básicamente la fundó un señor, es una escuela que fundó un señor, uniendo las cosas que se hacían en esa época, un poco, hablamos de prácticas que podríamos decir de curanderos. Unía un poco los recolocahuesos que decíamos antes, unía magnetismo, unía la corriente del vitalismo, que hablaban de restaurar la energía vital para curar a las personas, unían prácticas espiritistas, incluso. Estamos hablando de una época, claro, siglo XIX, momento en el que la medicina se dedicaba a hacer sangrías y estas cosas. Entonces, la cosa es de hace mucho tiempo. Y la quiropraxia surgiría unos pocos años después de que el creador de la quiropraxia incluso fuera a la escuela, digamos, a este señor o a ver cómo este señor que fundó la osteopatía trataba. Entonces, las dos surgen en un mismo contexto, en una misma zona, con muy pocos años de diferencia entre una y otra, y de hecho hay cierta, o hubo cierta enemistad entre ellos, diciendo mutuamente que se habían copiado el uno al otro y estas cosas. Pero podríamos decir que ambas corrientes pensaban que la mayor parte de problemas de salud venían de huesos descolocados. Unos decían que este hueso descolocado hacía que hubiera un mal flujo de la sangre y los otros decían que había un mal flujo de la energía del sistema nervioso. Iban un poco por ahí los tiros, pero son muy similares. ¿Qué pasa? Que desde este punto hasta la actualidad, claro, la fisioterapia, desde ese origen que tiene, unido a medicina, unido a enfermería, unido a las profesiones sanitarias, ha intentado ir evolucionando según la evidencia científica disponible. Digo, ha Vale. ido intentando porque dependiendo de la época, pues tienes distintos datos, hay gente más a favor de eso, hay gente menos, pero ha ido intentando esto. Mientras que las otras escuelas es como que se han resistido a cambiar y se han mantenido muy firmes respecto a lo que se decía desde un inicio. Han ido incorporando algunas cositas externas según se les ha ido ocurriendo en muchas ocasiones, pero no han ido actualizándose o no han ido uniéndose, digamos, a esa evidencia científica actual. ¿Qué problema tenemos? Que los tres, por ejemplo, utilizan la terapia manual. Ahora bien, aquí, claro, la terapia manual es lo que decíamos antes, es terapia manual. Si yo te hago una presión en la espalda, es una presión en la espalda. Ya te lo haga porque creo que te voy a recolocar el hueso para que fluya la sangre bien, ya sea para el nervio, ya sea para simplemente generar un efecto hipoalgésico. La literatura científica a día de hoy nos dice que cuando manipulamos se liberan unas sustancias que hacen que durante un corto periodo de tiempo notemos menos dolor. Claro, eso va a suceder
si el que te cruje, digamos, por decirlo así entre comillas, es un Sí. fisio, es un quiropráctico o es un osteópata. Ahora bien, claro, si los tres hacen lo mismo, no tiene ningún sentido tenerlo por triplicado. Ya. El problema está en que la fisioterapia se intenta basar en pruebas, en ciencia, podríamos decir, en esta rama médica, Ujú. y los otros siguen un poco con sus escuelas, sus explicaciones extrañas. Claro, aquí podríamos igual pensar, pues si los tres son iguales, me da igual a cuál ir. Nos iríamos al problema de antes. Si vas al que se basa en otras cosas y no tiene ese pensamiento científico, digamos, o ese trato sanitario de verdad, puedes tener muchos otros perjuicios asociados. El problema que tenemos y por lo que mucha gente lo recomienda aquí en España es porque a nivel histórico, cuando la fisioterapia en España empezó a ser una carrera, pues claro, muchas veces estos fisioterapeutas querían tener una formación a mayores, querían hacerse una especialidad o como quieras llamarlo, Ujú. que nosotros a día de hoy no tenemos especialidades todavía, eso es otro tema. O sea, no Vale. están reconocidas, digamos. Pero claro, hubo una época en la que no había una formación más allá del grado. Entonces surgieron un par de escuelas que trajeron la osteopatía de fuera y cuando sales de la carrera y quieres formarte en algo más, si es lo único que tienes, vas a ir a por ello. Entonces, gran parte de los fisioterapeutas en España que tienen más años de experiencia, que llevan más tiempo trabajando porque son de generaciones anteriores, gran parte de ellos tienen formación en osteopatía. Claro, Entonces, ahí está el problema. O sea, el problema, me refiero, muchas veces ha habido quienes han priorizado esa figura de osteopatía sobre la de fisioterapeuta, cuando realmente si eres fisio, eres fisio. Puedes tener otra formación fuera o lo que sea, pero la carrera, el reconocimiento en España es a la fisioterapia, no a lo otro. vale, porque aquí ahora surgen, bueno, 148 millones de cosas nuevas que me ha encantado, ¿eh? Lo que me has contado, porque yo creo que a nivel de explicación de las raíces muy, es muy real, muy realista y me parece que es muy top. Voy a aprovechar un segundo, por si ya que quieres beber ahí Monster. Chicos, habéis visto todo lo que controla. Además, os he dejado fijado, ¿vale? Su link de Instagram, ¿vale? Para que le deis un pedazo de follow. Que ahí además tienes un montón de información, ¿verdad? En tu, vale, lo digo para que darle Sí, ahí, darle clic, darle un pedazo de follow, que es un máquina. muchas gracias. Y nada, hombre, ya ves tú, gracias a ti, tío, por venir. Y si queréis preguntarle cualquier cosa, ahora vamos a ir, le vamos a ir haciendo más preguntillas, ¿vale? De momento le estoy preguntando yo unas cuantas que tengo ahí, pero bueno, hemos ido también resolviendo unas cuantas del chat que habéis tenido dudas de temas de ciática y temas de diferentes cosas. Sí, estaba Eh, viendo ahora lo que ha puesto Amber, Ambermet, que es lo que sí, te comentaba, es lo que te comentaba antes, que realmente a día de hoy en España la que está reconocida es es la la fisioterapia fisioterapia. y todas estas otras corrientes, digamos que a nivel legal están recogidas dentro de lo que podría hacer un fisioterapeuta. Pero lo que es la osteopatía como tal, por separado, en Claro, España está pero regulada. en España no, pero por ejemplo en Estados Unidos parece que sí. Entonces, claro, Sí, yo en ese sentido bueno, no, yo para las cosas de medicina y tal, pero bueno, es mi opinión personal, digo, igual me dirás, también te digo que no tengo ni puta idea, pero es una opinión, son sensaciones mías, y es de que yo tengo la sensación de que como en Estados Unidos, en este tipo de cosas, como que siempre siempre me ha dado, ¿no? La sensación de que son como muy, pues bueno, al final como, pues, por su sistema como que evolucionan muy rápido en este tipo de cosas, creo que también tiene sus riesgos, pero que por otro lado es verdad que creo que también avanzan mucho más rápido. Cosas que allí pues como que las vamos recogiendo y van llegando poco a poco. Entonces, claro, a mí me surge la duda, porque yo lo primero que pienso es verdad que aquí no están tal, y digo, ya, pero si en Estados Unidos sí, ¿por qué? ¿No? Dentro de tal. Entonces digo yo, ¿quién tiene razón? O luego también por otro lado, pues sí, pienso, ¿esto realmente solamente es un negocio para poder dividirlo en más sitios? Y luego también lo otro que tú dices, que es al final espera, sigo porque tiene más. Lo otro que digo es que veo que parece ser, justamente acaba de decir Patri, que hay muchos fisios que estudian, y también lo has comentado tú, que estudian en osteopatía. Pero es que luego no acaba ahí. Es que luego hablas con cualquier médico traumatólogo y te dice que los fisioterapeutas no tienen ni puta idea. Luego te va un médico, ¿no? O sea, da la sensación un poco de que, así con perdón, lo de no tiene ni puta idea, no me sí. malentiendas, ¿no? No, Pero no, pero es algo que yo he llegado a escuchar sí, directamente. sí, Decir, eso no vale para nada, eso no vayas. Y es curioso, porque sí, a día de hoy no tiene ningún sentido hacer esa afirmación cuando ya tenemos pruebas, incluso aquí en la Comunidad de Madrid se ha hecho un estudio de que la fisioterapia, según está ahora mismo en la sanidad pública, digamos, que no está como debería de estar, no tenemos la presencia que deberíamos tener, no se dedican los medios que se deberían dedicar, pero ya suponemos un ahorro muy importante en dinero a la sanidad pública, estando como están las cosas.
Sí, sí. ¿Me quiere sonar la cifra? No, o sea, igual la lío por decir la cifra, pero me suena que eran unos 500 millones. Tendría que mirarlo para Bueno, ver que fuera realmente eso. Y no sé si está por ahí, más o menos, ahora mismo no me acuerdo, pero el trabajo está hecho por el Colegio de Fisios de aquí de Madrid y supone un ahorro muy importante. Supone un ahorro en menor tiempo en UCI, menor tiempo para recuperarte, menor tiempo para volver ahí, al trabajo. perdona que justamente me sale la siguiente, que fíjate que yo esta es una que la conocí por mi padre. No, no te digo más, ¿eh? Mi padre pues es un señor mayor que dice pues tonterías que le contaron. Y sus palabras cuando tenía una cosa de la pierna que les... Ah, no, vale, ya me acuerdo. Se operó de la cadera, le pusieron una prótesis de cadera. Y entonces yo a mi padre pues le dije, papá, vete al fisio. De hecho, le vino un fisio a la habitación, ¿no? Cuando lo acaban de operar, pues para decirle unos ejercicios que tenía que hacer. Y mi padre me dijo, eso no tienes ni idea. Yo ya tengo cita con el médico rehabilitador. Ojo. Entonces, es que claro, también esto es una historia, esto es un jaleo. Entonces, claro, nos vamos con que los traumatólogos nos dicen que los fisios no tienen ni idea. Luego también vemos que cuando me hago algo, ¿quién es el que te mira? ¿El fisio o el médico rehabilitador? Porque hay una carrera de médico rehabilitador, o no sé muy bien qué es lo que estudia, y otra de fisio. ¿No es lo mismo? Y luego dentro del fisio está también, pues eso, la osteopatía, eso es Sí, un jaleo del copón. es complicado desde fuera. Entonces, bueno, Dime. que me creo que como título para el clip va a quedar bien. O sea, ¿qué diferencia hay entre un fisioterapeuta y un médico rehabilitador? El médico rehabilitador al final ha estudiado medicina y luego tiene una especialidad que creo que es medicina física y rehabilitación como tal. ¿Vale? Y el fisioterapeuta lo que ha estudiado es fisioterapia. Entonces, la formación desde base es distinta. La cuestión aquí es que el fisioterapeuta hoy en España es un profesional de primera intención, independiente, capaz de llevar a cabo su propio diagnóstico de fisioterapia, capaz de poder planificar su propio tratamiento y de hacer una evaluación de ese tratamiento, de ver si ha ido bien o no. Es decir, a día de hoy en España, a nivel legal, el fisioterapeuta es totalmente independiente y no tiene necesidad de depender de otro profesional. Vale. Pero en la salud pública, por cómo está organizada la salud pública, en la mayor parte de sitios los fisioterapeutas están en ese área, digamos, de rehabilitación, donde tienen a un médico asignado por encima. Y ahí al final, por el organigrama y por cómo funciona, muchas veces el que manda, digamos, es este médico rehabilitador. Realmente yo soy partidario de que se puede trabajar en conjunto, puede hacer cada uno su parte. Al final, en un proceso de rehabilitación va a haber cuestiones médicas que no tiene que hacer un fisio, como puede ser pedir una radiografía, pedir una resonancia, temas de medicación, o incluso puede ser interesante que esa figura coordine, porque al final un proceso de rehabilitación igual no solo tiene fisioterapia, igual tiene logopedia, igual tiene Vale. distintos profesionales implicados. La rehabilitación al final sería o bien esa especialidad de medicina o sería el proceso completo en sí donde pueden entrar distintos profesionales. Yo como fisioterapeuta te podría decir que no me sienta muy bien cuando directamente recibo un papel del médico diciéndome lo que tengo que hacer y menos aún Es normal también, cuando claro. veo que las indicaciones no son lo que deberían ser o no tienen mucho sentido porque a veces esto también puede suceder. Igual que yo no me metería a decirle al médico lo que tiene que hacer él, estaría bien que no sucediera al revés, que muchas veces pasa también. Aquí, fíjate, yo lo que creo que voy a decir, un poco por, no sé si por ayudar a las dos partes, pero como me lo he encontrado en muchas Mm, áreas, entiendo que esto irá de los dos lados. Entiendo que habrá muchas sí, veces donde el médico rehabilitador pues sea muy mayor y las cosas mm, que le esté diciendo al fisio diga, este no tiene ni puta idea porque me tiene que decir este lo que tengo que hacer y tal. mm, Y supongo que en algunos casos también puede ser que sea al revés, ¿no? Que a lo mejor hay un fisio pues muy anticuado, el médico mm. rehabilitador acabe de terminar la carrera y sea un puñetero crack y diga lo que el fisio me está diciendo que está mal, está bien y realmente tal, ¿no? O sea, Mm. que puede haber un poco choque de, ¿no? Hmm. Sí, al final yo creo que cuando hay un choque de egos, que realmente, por desgracia, pasa muy a menudo, Demasiado, el que sobre todo en sale sanidad. perjudicado es el paciente al final. O Sí. sea, el que sale perdiendo es el paciente. Ya no es ni el fisio, ni el médico, ni el que sea. El que sale perdiendo es el paciente, que es por quien están trabajando ambos al final. Es el que debería estar en el centro, el que debería decidir. El que debería tener también, se le debería tener en cuenta y debería poder decidir con ello. Es que yo lo veo mucho porque de hecho incluso, bueno, tenemos un Amber, es médico.
Bueno, Hmm. o sea, él no es el que tiene precisamente ningún tal, pero bueno, como Hmm. él sí lo ha comentado, ¿no? Parece ser que hay mucha, pues esto, incluso entre los propios podólogos y los traumatólogos, Sí. e incluso también entre los podólogos y los fisios, veo un poco más de lo mismo, ¿no? Al final el podólogo dice, no, te miro lo del pie y Hmm. tienes una pisada mala y hay que operar en podología y hay que hacer no sé qué tal, tal, y a lo mejor el fisio dice, no, esto es por una mala pisada que estás teniendo, tal. Entonces, yo veo que hay poco complemento y mucho choque de egos en sanidad. Hmm. Quizás sea por la amplia gama de especialización que hay también en tantas cosas. Sí, o sea, al final tenemos muchas profesiones con muchas especialidades distintas, con mucha especialización concreta en ciertas áreas. Cada día tenemos también más campo de conocimiento, tenemos más información, no todo el mundo puede estar a la última en todo, que eso es algo también importante. Y luego cada uno también al final tiene sus sesgos. Por ejemplo, como fisioterapeuta es probable que te diga que antes probaría fisioterapia que operarme para muchas cosas. Y Ya. luego hay cirujanos que lo primero que te van a mandar es operarte y te van a Operarte. decir que no. Sí, Los claramente. traumas De son así hecho, siempre. yo he llegado a tener un profesor traumatólogo que me enseñó un estudio bastante interesante en el cual comparaban a un grupo que les hacían una operación de hombro, que básicamente es como limarte la parte de baja del acromion, digamos, Ujú. y luego les mandaban a fisioterapia, y había otro grupo que les dormían, les hacían un cortecito en la piel para que pensaran que les habían operado y les mandaban a fisioterapia igual. Y tenían mismos resultados. O sea que esa cirugía podemos decir que no tenía efectos. Lo que estaba teniendo efectos era la fisioterapia que hacían después. Pues después de explicarnos este estudio, directamente nos dice, yo cuando abro un hombro para operar, ya que estoy hago esto, porque ya que he abierto, pues por si Claro. acaso. Y lo dijo convencido, completamente, convencido de estarlo haciendo bien y demás. Y mi razonamiento fue como decir, si me acabas de decir que no vale para nada, ¿por qué lo Ya, estás pero lo haciendo? tendrá ahí El su... sesgo influye. Todos tenemos nuestros egos, eso está claro. O Sí, sea, sí, todos sí, sí, estamos sí. sesgados. Qué fuerte, tío. No, pero sí, sí, de hecho, con el tema de los traumas yo lo he visto mucho. También entiendo que ellos cuando ven la oportunidad, al final, no sé si es que como hay que estudiar muchísimos años, ¿no? Para ser que... Hmm. me saldrá... iba a decir, me sale quirófano, tío, para ser cirujano. Supongo que también cuando ven la oportunidad, ¿no? De poder operar, porque yo también algunas veces que fui al... Me dolían un poco los pies cuando era pequeño tal, y cuando fui al traumatólogo me dijo, debería operarte porque tienes puente en el pie, te tengo que estirar los dedos, tal, no sé qué. Bueno, una movida. En el brazo, igual, me operaron aquí y uno me decía, te tengo que quitar la placa. Otro me dijo, no hace falta que te quite la placa, tal. Hmm. Entonces yo creo que van un poco ahí que se quieren jugar, quieren juguetear con el cuerpo, han estudiado y te quieren hacer cosas. Pregunta que tenía sobre el tema de cuando nos sentamos, que también te lo comenté Hmm. antes. Aquí hay muchísimos dolores relacionados, sobre todo lo estoy escuchando muchísimo, ¿no? Por estar trabajando sentados, desde que teletrabajamos o trabajamos con ordenadores y tal. Siempre que entramos en una empresa nueva nos dan un cursito de prevención de riesgos Hmm. laborales, en el cual, bueno, las indicaciones de salud de España, pues te dicen que te sientes tal, con la espalda recta, apoyado, bueno, que tienes que tener el ángulo tal, bueno, un montón de indicaciones de profesionales. ¿Esto realmente funciona? ¿Es así? Es complicado. Lo que sí que te podría decir ahora mismo es que a día de hoy no sabemos lo que es una buena postura. No existe una postura ideal que te vaya a hacer no tener dolor. No existe una postura que tengamos que tener todos porque sí. Ujú. Pero sí que es cierto que a veces, en algunos casos, si tienes dolor, hacer ciertos ajustes en la posición en la que estás, pues puede tener efectos para modificar tus sensaciones o tu situación. Pero realmente a nivel preventivo no tiene tanto sentido. Y no tiene sentido el pensar que una postura concreta va a hacer que no te duelan las cosas. Es como si yo te digo, cerrar la mano. Cerrar la mano, cerrar el puño, no es una mala postura, no es algo que sea dañino, no es algo que sea nocivo en principio. ¿Qué pasa si yo cierro la mano y no la abro en todo el día? El momento en el que la quiera abrir, me va a doler fijo. O sea, voy a estar con molestias, voy a estar con mala sensación. No hay ninguna postura que vaya a hacer que puedas aguantarla eternamente. De hecho, lo que se ha visto es que para evitar el dolor en estos casos de trabajo sedentario, estar sentado y demás, lo más interesante sería cambiar de posición, si mal no recuerdo ahora mismo, decían cada 4 minutos. Sí que es cierto que es algo un poco, claro, cambiar de posición No, cada no, cuatro yo lo minutos cuando estás entiendo. trabajando y tal es complicado. Pero realmente podríamos decir que es una frase un poco ya muy manida, ¿no? Pero que la mejor postura es la que menos dura, podríamos decir. O sea, Sí, de hecho, realmente es ir cambiando. ahora que lo has dicho, de hecho yo escuché también una frase muy así que decía Hmm.
no hay postura mala. La postura mala es la postura prolongada, Hmm. que era muy así, Pero ¿no? luego también depende, porque tú puedes estar sentado 1 hora en clase y tener ya un dolor de espalda que te mueres. Ujú. Ahora bien, si estás sentado 6 horas jugando al Fortnite, Ya. yo no he visto a nadie quejarse. Cuando está jugando, cuando está en otra cosa, no he visto a nadie quejarse. Por ejemplo, en temas laborales, eh, el dolor también depende en muchas ocasiones de la situación laboral, de la satisfacción laboral, del nivel de estrés, de todas las cosas que hay alrededor, de todo el contexto que hay alrededor. Entonces, eso también es importante y no se tiene tan en cuenta. Luego, con estos temas de prevención de riesgos, a mí hay otras cosas que también a veces me resultan curiosas, como por ejemplo la recomendación, creo que era de no levantar más de 25 kilos porque podía ser dañino, podía ser perjudicial. Realmente levantar 25 kilos puede ser perjudicial si no tienes la capacidad para levantarlos. Pero si Vale. tú te mueves habitualmente, entrenas habitualmente, probablemente para ti levantar 25 kilos no sea nada en comparación a otra persona que lleva sin moverse desde hace 40 años, por ejemplo. Claro. Entonces, las recomendaciones, hombre, es cierto que si levantas menos, pues igual hay menos riesgo en general, probablemente sí. Pero el dar números y el hacerlo de esta forma tan tajante es complicado. Y respecto Vale. al chat, que acabo de leer lo que ponía Mari, por ejemplo, si tienes un... Vamos a hablar más que de la escoliosis como tal, vamos a hablar del dolor que puedas tener en una situación concreta. Por ejemplo, yo he tenido personas con dolor de espalda que lo que les molestaba era flexionar la espalda. Entonces, a la hora de estar sentados, tenían que mantenerse más rectos para tener menos dolor. Pero he tenido otras personas que el dolor lo tenían precisamente al extenderse hacia atrás. Y en ese caso tenían que estar sentados encorvadísimos y ahí estaban a gusto y te aguantaban lo que fuera. Claro, no tenemos una postura ideal para todo el mundo. Dependiendo del caso individual de cada uno, a veces lo que para una persona es una mala postura, para otra puede ser la postura ideal. Entonces, Y también va a depender de la tarea, va a depender del contexto en el que lo hagas, va a depender de muchas cosas. Por ejemplo, si se te cae un lápiz al suelo, un boli al suelo, ni te preocupas de cómo lo levantas. Si te toca levantar 200 kilos, pues igual la postura que coges ya es un poco más de tener tiene más cuidado. riesgo, ¿no? Sí, o sea, De hasta cierto hecho, punto sí. quería preguntarte una cosa aquí que tiene que ver con eso y que a mí me entra curiosidad. Conozco mucha gente que va al gimnasio y que está acostumbrada a Hmm, levantar peso y yo creo que es un mensaje muy común que justamente, o sea, te imagínate, ¿no? Una persona que lleva mucho tiempo entrenando, bueno, que es hmm, bueno, ¿no? Que está entrenando, pero luego pues tiene que hacer una tarea cotidiana en casa de hmm, levantar cualquier cosa que no tiene peso ni tiene hmm. nada y le da un tirón y se queda ahí. No sé si es el Uf, famoso lumbago o un pedazo de tirón de la lumbar. Es que no tengo ni idea. sí. Esto, cuando sucede, ¿por qué sucede? El problema es que pueden ser muchas cosas lo que esté pasando justo ahí en concreto. Vale. Pero sí que te puedo dar un ejemplo mío, Ujú. de mí, Vale. personal, que me pasó a mí, que estoy seguro que en mi caso fue un disco, no sé cuál, a nivel lumbar, pero uno de la parte baja lumbar, porque estaba haciendo peso muerto, me pasé como un animal y me fui diciendo, me molesta un poquito tal, me molesta un poquito, pero voy bien. Me senté por la tarde bueno, no sé si estaba haciendo un curso, si estaba haciendo papeles, pero bueno, me senté un rato. Y cuando me fui a levantar, solo con el gesto de levantarme, noté como si me clavaran un puñal. Yo ahora, viéndolo en perspectiva, pensando un poquito, digo, claro, el momento en el que me hice daño fue haciendo el animal en el gimnasio, pero hasta que no ha habido pues cierto grado de inflamación, tal, que ha pasado un tiempo, que no sé qué, la zona no estaba tan sensible como para dolerme. Claro, esto es porque como yo soy un friki de estas cosas y he estudiado esto y tal, pues puedo pensarlo y puedo tirar para atrás. Muchas veces no te da para pensar, para ir tan atrás o para buscar a ver qué es exactamente lo que te ha pasado. Pero no solo tiene por qué ser el disco, podrían ser muchas otras cosas. El problema es que Vale. muchas veces no sabemos cuándo ha pasado y ya cuando te da, te acaba dando. Puede haber sido, Y claro. no te lo pierdas, lo mío me pasó por ir al gimnasio en teoría. Bueno, también os digo una cosa que os tiene que quedar clara en general es Ujú. que muchas veces para estos dolores, estas lesiones, estos problemas, salvo cuando es por un traumatismo muy claro o porque justo te retuerces el tobillo, por una cosa así, es muy complicado dar con una causa única. Que hay mucha gente que te dice, no, yo voy a la causa, busco la causa, trato la causa. Es muy difícil dar con una causa única porque muchos de estos problemas tienen muchos contribuyentes. Como decíamos antes, pues puedes tener estrés, puedes haber descansado peor, puede ser que te hayas pasado de carga de entrenamiento, puede ser que tengas diversas cosas que al final vayan llenando ese vaso y al final pues el agua salga del vaso. Entonces es difícil dar con una causa única.
Pero además, respecto a estos que dicen que tratan la causa, hay otra cosa que a mí siempre, o sea, el momento en el que lo pensé fue como un clic, que es que la causa de un problema no tiene que ser la misma que los factores que lo están perpetuando en caso de que tengas algo durante un tiempo. Que eso Ok. también es Eso para es pensarlo. interesante. De hecho, bueno, yo esto lo voy a decir un poco por decirlo, porque no creo que tenga tampoco mucha respuesta, pero yo creo que uno de los argumentos que yo he escuchado, sobre todo más con el tema de la osteopatía, era Hmm, precisamente ese, ¿no? Que decían que el fisio, tú tienes un dolor aquí, vas hmm, y te quita el dolor de aquí, pues te hace, no sé, la hmm, terapia manual que te haga. En cambio, el osteópata, cuando tú vas y le dices que te duele aquí, pues él hmm, dice que, bueno, pues entiende que has estado no sé qué tal, tal, que tienes un pinzamiento que viene de la zona cervical hmm. o de mandibular y tal, y que eso se te está reproduciendo aquí, y que el osteópata es el que te va a ayudar un poco más en conjunto. Sí. Aquí el problema que tenemos muchas veces es que estas cosas son verdades a medias. Sí que es cierto que al final existe una cierta interdependencia entre distintas regiones corporales y tener problemas en un segmento puede hacer que segmentos cercanos Están funcionen peor o tengan afectados. más probabilidad de que le pase otra cosa. Ahora bien, ¿qué pasa? Que estas corrientes muchas veces hacen una cadena de relaciones que en principio, digamos que a nivel lógico o de cabeza podría tener algún sentido, pero que la mayor parte de veces ni son así ni están demostradas y cuando lo piensas seriamente la probabilidad de que todas esas cadenas se den es prácticamente nula. Esta gente muchas veces lo que tiene es ese enfoque, como decíamos antes, del vitalismo, de restaurar un poco la energía vital, tienen un enfoque holístico, centrado incluso en el alma, entonces toda esta parte un poco más esotérica hace que, según ellos, te traten la causa, que muchas veces ni es la causa, como decíamos antes, suele ser algo que depende de muchos factores y no de uno único, ni es la causa ni realmente es algo que puedas ni comprobar que es así, ni comprobar que lo has modificado, ni comprobar que lo has tratado, y ahí hay muchos Vale, problemas, hay muchos problemas. De todos modos, también os digo que a veces no es necesario conocer la causa exacta de un problema de salud para conseguir que ese problema de salud mejore o que ese problema de salud pueda ser tratado. Hay muchos problemas, muchísimos problemas que la causa exacta se desconoce. Por ejemplo, pero que tocando en X se puede arreglar. sí, o que haciendo un cierto programa de ejercicio durante ciertas semanas o que combinando ciertas técnicas vas a, pero muchas veces no sabemos cuál es la causa concreta y hiperespecífica y es que no llega a ser necesario. Vale, o sea que, vale, no, no. Y tiene sentido, de hecho, ¿eh? Tiene sentido, Hmm. tiene todo sentido del mundo. Acaban de hacer, tío, dos preguntas súper buenas. Bueno, Sí. una es un comentario y otra es una pregunta para mí. Eh, una es la que ha dicho Joana y otra es la que ha dicho Argatea, Hmm. ¿vale? Que Argatea dice, ¿y la importancia del calzado? Hmm. Yo creo que esta es clave porque yo, por ejemplo, que sí que he sufrido de pies mucho tiempo, dolor de pies, cuando andaba y tal, aunque bueno, luego resulta que se me quitó cuando dejé de fumar. Hmm. Esto fue un poco... Eso hace mucho más mal del que parece, ¿eh? La gente piensa que solo es cáncer de pulmón y ya está, pero es que hace mal en todas las cosas. El otro día leí que me pareció curioso que fumar aumenta el riesgo de que si te han operado de cruzado se vuelva a romper, por ejemplo, que es una cosa que dices, no tiene nada que ver, pues sí, o sea, aumenta la probabilidad de tener dolor, de tener o sea, peor calidad de sueño, aumenta muchos problemas. millones De de hecho, cosas. dejar de fumar es la mejor decisión que se puede tomar. Yo lo hice, tío, y además me lo dijo un podólogo al que fui. Bueno, uno, llevaba yendo a podólogos toda mi vida, y fue uno que me dijo, está muy asociado esto que te pasa con el fumar. Y no le di importancia porque yo era fumador. Pero es verdad que luego a los años dejé de fumar y no me volvió a pasar. Y fue como en plan de, hostia, pues era esto. En mi caso, a lo mejor en el caso de otra persona no. Eso sí, muchos traumas me habían dicho que me tenían que operar el pie, y qué tal, bueno, Hmm. una serie de cosas. Entonces, bueno, importancia del calzado. Eh, Mira, hace poco he estado viendo por threads que bueno, que debía haber un par de personas comentando mucho el calzado de la gente en el gimnasio y demás. Al final, cuando pensamos en el calzado, sí que es cierto que puede tener cierta importancia, va a haber casos en los que tenga más importancia, a veces el elegir un calzado adecuado puede quitarte algunas molestias o cosas de este estilo, pero realmente yo creo que muchas veces se ha exagerado demasiado la importancia específica de esto. Al vale. final también tenemos que pensar importancia del calzado, ¿para qué o en qué contexto? Porque, por ejemplo, si hablamos de un futbolista, pues es importante que el calzado tenga tacos para que no te resbales, por ejemplo, No, claro, con la claro. hierba. Lógico. Si pensamos en alterofilia,
el calzado es duro para que esté más estable, o tiene un tacón más elevado para que a nivel biomecánico el levantamiento sea más fácil, etcétera, etcétera. Ahora bien, a veces nos hemos ido hasta un punto muy serio de ver si eres pronador, si eres supinador, si tienes el pie plano, si no lo tienes y tal, y hemos buscado corregir cosas que simplemente eran desviaciones de la normalidad sin llegar a ser algo patológico, o cosas que no era necesario corregir como tal. Ahora bien, yo sí que he tenido casos, por ejemplo, de gente con dolor de rodilla que el problema venía del pie, porque puede suceder. Si tienes un pie que se vence, igual la rodilla está yendo más hacia una posición, estresa más una zona. Bueno, puede tener cierto sentido a nivel biomecánico, pero no es algo que sea, como decíamos con las posturas, ni para todos ni para todo el mundo. Es algo similar a eso. Va a haber casos en los que sea de gran importancia, va a haber casos en los que venga muy bien, pero creo que se ha magnificado un poco. Ok. Sí, yo de hecho cada vez veo más importancia el tema de... me han salido muchos vídeos y tal, y hablan como que las que tienen, o sea, que lo importante es que tengas la parte de adelante muy ancha para que todos tus dedos pues, puedan descansar bien, porque esa es una pisada más natural. En cambio, cuando los tienes así como un poco apresionados todos por las zapatillas modernas que llevamos y tales más estéticas, pues que eso te va generando incluso una deformidad del pie al final. Y También es, también hacer lo de sí. la nacida de juanetes y muchas cosas de estas. Luego es cierto que eso tiene también un componente importante genético, de que si tienes una genética que tiendas a que eso suceda, igual te sucede incluso con las otras zapatillas. Y hay Pero bueno, un realmente, 2 eso, hay un doble, puede ser que tenga un componente genético que te pase si utilizas esas. En cambio, si no las utilizaras, si tú tienes un componente genético, al final lo que vas a tener es tendencia a que suceda. vale. Si tú llevas unas zapatillas que te obligan a estar siempre en esa posición, pues puede ser que produzca alguna alteración. Si tú, por lo que sea, llevas un calzado en el que le estás dando más estrés mecánico a esa parte anterior y tienes esa predisposición, pues puede ser que te pase aún más. Pero no sabría decirte, o sea, estudios hay, lo sé que Sí, los sí, hay, sí. pero no me he parado a leerlos. Entonces, esto no sabría decirte exactamente cuál es el riesgo o cuál es el peso de cada factor. A nivel biomecánico sí que tiene sentido, pero no tenemos que olvidar que también esto al final hay marcas que se están beneficiando precisamente de la venta de ese tipo de calzado, y que eso, Sí, pues no lo sé, pero podríamos desconfiar de que al final tienen interés en vender. No lo seguramente. sé, Puede, no lo puede sé. ser que haya un poco de las dos. El interés en vender Sí, y a probablemente lo lo haya, mejor también, probablemente pero sí. a lo mejor el porcentaje es que te va a ayudar un 5% y el interés en vender hay un 95% y te lo están exagerando para poder vendértelo más, Sí. ¿no? O es al Vale. revés, no lo sé porque ya te digo, O no a me lo los he revisado mejor los estudios, pero yo hay que sí que tener en lo cuenta que veo, eso está ahí. lo veo cada vez Eso. más. De hecho, hay vídeos de YouTube mucho, pues hablando sobre, se ha puesto muy de moda, creo que con el tema del fitness ahora, que está muy de moda también, pues esto, ¿no? Hacer los básicos, sentadilla libre, peso muerto y tal. Lo de utilizar un calzado, pues esto, no sé, tiene un nombre incluso, que son como si se viesen los dedos solamente de los pies, que se ven los propios Bueno, dedos y tal. sí, Como si son fueran unos calzado guantes de las minimalista al manos, pero final. para eso es. Sí. Y bueno, estoy viendo que está ahí muy, muy metido. Otra cosa que ha dicho por aquí Joana, que me ha gustado mucho, que lo ha dicho ella, Joana, por cierto, yo no creo que seas tonta, pero ella ha dicho, es que soy muy, muy tonta. Solo voy cuando no puedo más con el dolor. Yo creo que esto nos pasa a muchos. Pero, ¿habría alguna recomendación un poco más general que tú le dieses a la gente? Yo, por ejemplo, intento, aunque no me duela nada, ir una vez al mes, un poco, pues bueno, pues como el que va al dentista para ver si no le sale ninguna caries. En vez de esperar a que me duela un montón la muela, ir, pues ir un poco pues, Sí, por ver, a modo de revisión. ¿Hay una recomendación general que tú dieras de sería aconsejable ir al fisio, osteópata, el que tú elijas, la que tú quieras, para que te chequee, para que te vea, para que te ayude? yo a nivel personal Ujú. lo que diría es que si realmente no se tiene ningún problema de salud, no hay ningún problema relevante y tal, no haría falta el ir de vez en cuando, por lo que decíamos anteriormente. Muchas de las cosas que se suelen hacer en estas sesiones de repaso o de por si Ujú. acaso, a veces es precisamente el masaje o son precisamente técnicas que lo que van a hacer es darte un poquito de sensación de bienestar a corto plazo. Si Ujú. lo que quieres es tener esa sensación de bienestar, pues puedes ir igualmente y ahí puedes tener la frecuencia que te dé la gana. Ahí cada uno puede tomar su decisión, que al final Sí, estamos en sí, un mundo sí. libre y cada uno hace lo que quiera. Pero realmente, si lo que estamos hablando es de un tema de salud y de un tema preventivo, va a hacer más a nivel preventivo el mantenernos activos, el intentar comer de una forma adecuada, el intentar descansar de una forma adecuada, el llevar a cabo una vida saludable, al fin y al cabo, en medida de Hacer lo deporte posible. también y tal. Sí, es complicado hoy en día con todo lo que tenemos que hacer todos y el poco tiempo que tenemos,
pero a nivel preventivo de verdad va a tener mucho más papel los hábitos de vida y el hacer las cosas bien que el hecho de ir cada 15 días o cada mes o lo que sea. Es cierto lo que te Me decía, hay gusta. mucha gente que va por bienestar, hay gente que lo que quiere es sentirse bien, son libres de hacerlo, pero necesario como tal no lo sería. Otra cosa es el caso de gente que pueda tener un problema o una enfermedad crónica. Estaba pensando ahora en un par de pacientes que he tenido con problemas inflamatorios a nivel de columna, con problemas autoinmunes y demás, que en esos casos sí que estaría bien que con el profesional de confianza, Claro. con quien sea que le esté llevando, se paute pa por si acaso nos vemos una vez cada cierto tiempo para ver, Porque pues, ya tiene algo sí, diagnosticado y tiene sí, sentido que va de tal. Vale, vale. sí, No, tiene sentido ir viendo yo en si mi la caso calidad voy de vida va bien. por algo Mm, parecido, porque yo de estar sentado llevo ya muchos años, hace un tiempo me empezó a salir, entonces a mí me duele mucho, siempre me han dicho que era el elevador de la escápula y que mm, puede ser que tenga un pinzamiento nervioso en el cuello y tal, y incluso se me viene por todo aquí, me duele muchísimo todo el brazo, que me sí, duele también esto, o sea, aquí es como que a veces me toco, solamente tocar así ya me duele, y eso que mm, intento ir al gimnasio todos los días y tal, y bueno, pues yo qué sé, me pasa mm. y me ayuda y me viene más o menos bien de vez en cuando. A veces aguanto 2 meses, a veces tal. También a lo mejor será un poco el estrés, el tiempo que yo pase sentado, pues no tengo ni idea. Alguna cosa mágica de estas. O sea, para otro día, me haces una consulta un día. Se le Eh, echa un ojo y ya está, no pasa nada. Mira, te han hecho por aquí una preguntilla que dice por aquí, te vamos a empezar a dejar libre en breves, que imagino que tendrás cosas que hacer. Dice por aquí, ¿cuáles son los problemas que más se ven en una consulta? Vale, Problemas si no me genéricos. equivoco, o sea, salvo que sea una consulta muy especializada, que al final pues puede que haya consultas especializadas en neuro o en pediatría o en este tipo de cosas, que igual ven a pacientes más o menos concretos. Eh, Cuando hablamos a nivel general y musculoesquelético, lo que más se suele ver es dolor lumbar, dolor de cuello y dolor de hombro. No recuerdo dolor de cuello y de hombro en qué orden van, pero son los problemas más prevalentes, son esos tres. Vale, Es entonces, lo que se suele ver más a menudo. bueno, sí, sí, tiene sentido, tiene sentido. Supongo que también postura de estar Mm. sentado, ¿no? Todo este tipo de cosas. Al Postural. final, De hecho, yo te quería hacer una pregunta también orientada un poco a esto sobre la importancia de los estiramientos. hmm, Es algo, un tema que no hemos tocado, a mí me parece muy interesante. Yo estoy como un palo, como digo yo tengo muy poquita flexibilidad y hmm, bueno, pues con los años intento ir poco a poco ganando un poquito. Pero bueno, es verdad que vemos gente pues, que nace muy flexible, sin que haya hecho hmm, nada. Yo he visto a gente con 60 años, macho, que les conozco hacer una sentadilla, no han ido al gimnasio en su hmm, vida tal, y hacen la postura perfecta, tienen una flexibilidad que no veas. Y luego yo, por ejemplo, para mí, que soy joven y que llevo mucho tiempo practicándolo y tal, el tema de la dorsiflexión, pues tronco, eso no baja, hmm, ni de coña, me cuesta hacerlo bien y mira que me he vestido todos los días, me he hmm. visto todo tal. Entonces, ¿cuál es la importancia realmente de realizar estiramientos? ¿Son realmente beneficiosos para el cuerpo? ¿Para qué Hmm. sirven? Depende un poquito del objetivo que tengas, sobre todo. Porque, por ejemplo, cuando se hacen con la intención de calentar, que hay mucha gente que los mete en el calentamiento, puede tener algún efecto negativo, digamos, a cierto nivel. Si tú estiras muy intenso durante mucho tiempo, durante un rato vas a tener una pérdida de capacidad para ejercer fuerza máxima o para ejercer potencia. Entonces, estirar muy fuerte justo antes de entrenar quizás no sea la mejor de las opciones. Cuando hablamos de estirar para prevenir lesiones, en líneas generales no se ha visto que prevenga lesiones realmente, salvo para cosas muy concretas, como podrían ser deportes en los que tengas que hacer justo fuerza en posiciones de estiramiento o que te requieran de rangos de movimiento muy amplios, que ahí podría tener un sentido. Para la mayor parte de gente y para la población general no va a tener tanto peso a la hora de prevenir lesiones. Para prevenir lesiones es mejor, por ejemplo, hacer un entrenamiento más enfocado a ganar fuerza o este tipo de cosas y sobre todo una gestión adecuada de la carga. Con respecto a los estiramientos, después del ejercicio hay gente que lo hace como con la intención de prevenir las agujetas, pero realmente no parece que tengan efecto a nivel de que tengas menos intensidad de dolor o que tengas menos dolor ni nada de ese estilo. De hecho, si tú estiras muy fuerte el músculo en una situación de fatiga, podrías incluso aumentar el daño que estás produciendo en el músculo. Al final, realmente lo que estamos haciendo es únicamente ponerle tensión, ponerlo en una posición de estiramiento y poco más. Eh, Luego hay cosas curiosas, porque por ejemplo se ha visto que un estiramiento puede llegar incluso a inducir hipertrofia, hacer que un músculo crezca. Lo que suele ser, pues con población que no está muy entrenada,
o con estiramientos muy, muy, muy intensos y muy mantenidos en el tiempo. Al final estás metiendo una tensión mecánica, que la tensión mecánica es uno de los porqués de esa hipertrofia, entonces tiene cierto sentido. Ahora bien, para la mayor parte de gente probablemente no tenga sentido hacerlo así como tal. Si nuestro objetivo es ganar rango de movimiento, ahí sí que se ha visto que tiene sentido estirar, que sí que produces ciertas ganancias, digamos, a nivel de rango de movimiento, pero no son la única opción. Por ejemplo, para ganar distancia de dedos suelo, se ha visto que si tú te dedicas a hacer peso muerto, piernas rígidas, que sería el final, pues hacer ese mismo movimiento que harías al estirar, pero haciéndolo como con una resistencia y haciendo fuerza, tienes al menos las mismas ganancias en flexibilidad que al hacerlo únicamente estirando. Entonces, mi resumen en líneas generales sería que si una persona quiere estirar o piensa que le viene bien, que estire, pero si realmente no quieres estirar o no te gusta o no, pues parece que a día de hoy, con las pruebas que tenemos, no podríamos decir que sea necesario sí o sí hacerlo. Salvo, ya digo, casos específicos. Se me ocurre, por ejemplo, artistas marciales o gimnastas o cosas de este estilo que requieren mucho rango de movimiento o cosas así. Luego, a nivel individual, uno a uno, pues en ciertos momentos de un entrenamiento o, por ejemplo, yo lo he visto mucho en equipos de fútbol que lo hacen al final, no tanto para prevenir agujetas, sino como vuelta a la calma y como situación de estar un poco más Sí. en equipo y demás. Dependiendo de para qué lo uses, puede tener sentido. La cosa es que muchas veces se usa para cosas para las que ya hace unos años que se sabe que no tiene ese efecto. A lo mejor tenía otros positivos, como tú bien dices. Ah, pues mira, eso es muy interesante, ¿no? Entender que hay cosas, costumbres que, bueno, que se siguen utilizando, pues porque te puede ser que tenga otro Sí, tipo de efectos. Eso es muy bueno también. Mira, ha hecho una pregunta por aquí, Mari, que creo que yo sabría, hasta yo sabría responderla, pero te la quiero hacer a ti. Dice, ¿recomiendas la natación como deporte para los dolores de espalda? vale. Esto se ha hecho muchísimo, sobre todo los médicos recomendaban natación a todo el mundo. Yo diría que depende. Realmente a día de hoy, con las pruebas en la mano, no podemos decir que haya un tipo de ejercicio que sea mejor que otro para el tratamiento del dolor de espalda en general. Sí que se ha visto que hacer ejercicio tiene efectos positivos, pero no sabemos si hay un tipo que sea mejor que otro, igual que tampoco sabemos la dosis concreta a la que hay que hacerlo. Entonces, todo esto es mejor adaptarlo a nivel individual. Es mejor ir Perfecto. viendo caso a caso qué le viene mejor a la persona o no. De hecho, lo más importante aquí sería que sea un ejercicio que la persona disfrute, porque lo importante es que lo siga haciendo. Si a ti no Claro, te gusta nadar y te ponen a nadar, 12 la días. liamos. E igual que decíamos para la postura, si a ti te duele estirarte hacia atrás y te ponen a nadar boca abajo, te van a poner a nadar doliéndote. Entonces, dependiendo del caso, igual no nos interesa. Y una última cosa que sí que diría es que, por ejemplo, los ejercicios en el agua, si tienes dolor de espalda, pero tienes escoliosis, o sea, escoliosis, perdón, se me ha ido la pinza. Como antes habíamos hablado de escoliosis, se me ha ido. Sí. Osteoporosis. Si tienes osteoporosis, igual no te interesa tanto los ejercicios en el agua, porque sí que te interesa que los huesos se lleven cierto estímulo mecánico, que notes la gravedad para que haya un poco más de osificación después. Entonces, Qué si guay. ese dolor lumbar es asociado a eso, por este otro problema asociado, pues igual no sería tan buena opción la natación en ese caso. Me gusta mucho esa respuesta, la veo muy, muy correcta. Yo también pensaba que era algo así. De hecho, me lleva a otra siguiente pregunta de estas de mitos típicos. Te vamos a ir dejando para no molestarte tanto. Otra de las preguntas, o sea, otra de las cosas que yo he escuchado mucho era que si tenías hernias discales no podías hacer ejercicios de espalda. O hay que tener mucho cuidado con la espalda y tal. Entonces yo aquí necesitaría un poco de luz para esto. Vale, lo primero de todo es que se han hecho ya pruebas de imagen, resonancias magnéticas, en personas sin dolor y en personas sin dolor hay hernias discales. De hecho, entre los 20 y los 30 años creo que estaba en torno a uno de cada 5 o uno de cada 4 personas tenía una hernia discal o al menos hallazgos de protusión o de degeneración de estas cosas sin presentar dolor, o sea, haciendo las pruebas en asintomáticos. Es verdad que cuando tú hacías las pruebas en gente con dolor encontrabas pues, porcentajes un poquito superiores. Entonces, es más probable que si lo tienes tengas dolor, pero no siempre significa que vayas a tener dolor sí o sí. Después, cuando todo esto empezó a verse, cuando aparecieron las resonancias magnéticas y empezaron a verse las hernias, todas las hernias se trataban de forma quirúrgica. Ahora se ha visto que probablemente no sea lo mejor. Y se ha visto pues, que antes la operación era mucho más agresiva, ahora suelen serlo menos. Hemos visto que las hernias tienden a reabsorberse con el paso del tiempo.
si mal no recuerdo, a los 2 años había una probabilidad en torno a un 66% de que la hernia se hubiera reabsorbido, se hubiera reducido. Y de hecho, la probabilidad de esa reabsorción o de esa curación era mayor cuanto más grande sea la hernia. O sea, que parece que cuanto más grande, peor. Toma Pues ya. si es grande y no te está dando otros problemas que hagan que sea quirúrgica, igual es una mejor noticia, digamos, hasta cierto punto. Aquí sí que se ha recomendado un tratamiento conservador en caso de que tengas una hernia durante al menos 6 semanas, creo que era, si mal no recuerdo, mínimo. Si en esas 6 semanas no hay mejoría, sí que se suele derivar hacia cirugía, aparte de otros criterios antes de ese momento incluso. Entonces, lo que se suele recomendar es llevar a cabo un tratamiento que precisamente se basa en ejercicio. La cosa es que tiene que ser progresivo, controlado, al final pues con un fisioterapeuta que sepa un poco del tema, con un sanitario, si es a nivel de hospital, pues igual contamos también con el médico rehabilitador, como no lo voy a dejar fuera, que decíamos que había que trabajar en equipo. Efectivamente. Entonces, ese ejercicio que antes se prohibía, se ha visto que puede ser una herramienta para ayudar a esa recuperación. Ok. Ahora bien, no son casos fáciles, que a veces diciéndolo así parece como que es No, 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 súper claro, sencillo y claro. súper guay todo, pero son Habrá que casos que suelen investigar doler cada bastante. Sí, caso y ver exactamente. que lo que está haciendo que le vaya bien y todo ese Sí, tipo de cosas. Eso es. Sí, sí, sí. exactamente. Yo lo he entendido así también, pero bueno, está bien decirlo por si acaso alguien dice, no, tengo una hernia, mañana me puedo hacer ejercicio a tope para que se me pase. A lo mejor no es así. Habrá Sí, no es que... exactamente así, pero tampoco es que haya que prohibirlo. Esa es la Vale, cosa. me parece bien. Hay que estudiarlo. O sea, al Mm, tener una, ¿no? Podemos sí, llegar a decirlo así, que al tener una patología bien vista, pues que habría que mm, hacer las cosas con cuidado y estudiarlo poco a poco y ver si... exactamente. Ok. Pero en ningún caso ni prohibirlo de golpe, ni hacer de golpe. Simplemente controlarlo. Exactamente. Me gusta. De hecho, Uy. se han llegado a hacer estudios en Ujú. gemelos, mm, comparando un poquito gemelos que así tienes el mismo factor, digamos, genético y luego tienes pues el estilo de vida de cada uno. Se ha visto que la mayor parte de los componentes que participan en esta degeneración discal, aparición de hernias y demás, la mayor parte la desconocemos Ajá. y luego lo que más influye es esa parte de la genética. Antes se pensaba que lo que más influía era la carga a nivel físico, lo que hacías a nivel de... Pues tiene un cierto papel, pero no es el más relevante ni de lejos. Hay que tenerlo en cuenta, pero no es, Qué fuerte. digamos, lo principal. Eso sí que no me lo esperaba. Eso sí que no me lo esperaba. Hmm, Me gusta, tío. Oye, acaba de hacer una pregunta a Gosh y yo creo que con esta ya... pero hmm. dice, los dedos cuando cruje, ¿qué es? Vale. Cuando tenemos chasquidos en el cuerpo pueden ser muchas cosas. Ajá. Puede que crujas y que te hayas roto un hueso, pero no suele pasar, no suele pasar. No, no. El crujido más típico suele ser un crujido a Este, nivel ¿no? articular. Sí, eso suele ser un Yo lo crujido a hago todo el nivel rato. articular. De hecho, me suena infinito. O sea, yo puedo hacer así, no sé si se escucha algo, pero igual ni se Ah, escucha eso, porque esto, pero... eso ya es más raro. A Sí, mí me pasa con las muñecas, ¿eh? llevo así A mí toda me la pasa vida, con las hago muñecas. así y todos los Sí, dedos es como que... De todas formas, tengo los dedos un poco... Que parece bueno, que los he metido en una batidora. Tengo las manos un poco rucu sí. rucu. Pero ese crujido más típico, el más fuerte, el que has hecho Sí, al principio, ese ese. no me acuerdo ahora mismo del término exacto, Ajá. porque se me viene a la cabeza tribonucleación, pero era otro diferente, que viene a ser algo similar. O sea, básicamente al hacer esa presión o al hacer ese gesto, incluso Ujú. pasa lo mismo cuando lo haces a nivel de columna, que lo que haces es llevar la articulación pues cerca de ese final y ahí justo empujar rápido. Lo que estás haciendo es un cambio de presión rápido en esa articulación. La articulación tiene un líquido sinovial y tiene también ciertos gases disueltos en su interior. Pues básicamente el sonido se ha atribuido a veces a la formación de burbujas en este gas y otras veces a la rotura, digamos, de esas burbujas en este gas. No me acuerdo exactamente ahora mismo cuál era de las dos la que estaba más aceptada. Una era tribonucleación y la otra, ya te digo, no me acuerdo ahora mismo del nombre, lo tendría que buscar, pero más o menos buscando eso puede que aparezca un poquito para la gente. Y de ahí también el hecho de que tarde un tiempo en que pueda volver a crujir exactamente igual, porque realmente, pues al haber alterado el estado de Sí, esos gases, tienen de que hecho eso volver me otra pasa. vez al suyo, digamos. Y es curioso porque antes que hablábamos de de las manipulaciones y de estos crujidos, no es necesario que se produzca el sonido para que tenga efecto. Y de hecho se ha visto incluso que cuando un profesional intenta manipularte una zona muy concreta y producirte el sonido en una zona concreta de la columna, muchas veces
no suena a ese mismo lado, sino que suena a otro lado, y muchas veces no suena a ese nivel, sino que son otros niveles de la columna. Entonces, pues es curioso. Qué fuerte, eso sí que no me lo esperaba. Perdóname un segundo, que justamente nos acaba de hacer una raid bebé risita. Muchísimas gracias, chicos, por un pedazo de promo. Perdonad que para todos los que estáis por aquí, ¿vale? Cuando tenemos un invitado en el canal, por cierto, aprovecho para decir, es fisio, ¿vale? Es un crack. Hemos hablado de osteopatía, de lo de la quiropraxia, médicos rehabilitadores, de un montón de prácticas dentro de la punción seca. Bueno, hemos hablado de todo. Hemos también comentado enfermedades como la fibromialgia. Hemos comentado muchas cosas, ¿vale? Y el tío controla un montón. De hecho, os he dejado fijado su enlace de Instagram, ¿vale? Para que le deis un follow por si, yo que sé, queréis hacerle, como estáis haciendo un montonazo de preguntas que son infinitas, vas a tener que poner preguntas y respuestas de esto de Instagram para cuando acabe el Se directo. puede, se puede hacer uno mañana y ya está. Se hace una mañana y ya está, ahí estamos. Ya sabéis, si tenéis cualquier pregunta para hacerle, bueno, seguirle en Instagram o simplemente porque él sube contenido hablando de muchos temas de estos, es muy interesante, ¿vale? Y nada, y gracias por traer a la gente que has traído Berrisita, ponerle también una promita de Berrisita para agradecerle, ¿vale? Dice, gran invitado, un gusto escucharle, dicen por aquí. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Muchas gracias. Muchísimas gracias, ya te lo digo, porque me está pareciendo súper interesante, todo muy bien explicado. Además, cuando nos explicas las cosas, muchas veces nos explicas la base de dónde viene un poco. Yo creo que eso ayuda. Como te vamos a dejar, te vamos a ir dejando ya casi porque, jolín, te estamos aquí robando toda la tarde. Te voy a hacer alguna de la última por aquí. Eh, Dicen, pregunta una cosa. A ver, tiene los nudillos de los dedos hinchados porque tiene artrosis. ¿Hay algún masaje o tratamiento a nivel de fisioterapia para ello? A ver, la artrosis sí se puede tratar un poquito parte de los síntomas, sobre todo el tema del dolor y de la pérdida de función, mediante el uso de ejercicio terapéutico, sobre todo, y se pueden utilizar luego pues, otras herramientas y demás para modificar un poco síntomas. Como tal, realmente para la alteración a nivel estructural del hueso, para ese bulto que puede tener en los dedos, eso no tenemos una forma de cambiarlo nosotros tan fácil. Pero sí que está la posibilidad de poder mejorar un poquito dolor y función. El problema que hay es que depende también un poquito de cómo esté de avanzada la enfermedad. No en todos los casos funciona todo lo bien que nos gustaría, pero la posibilidad sí que existe. Ok. Bueno, pues ahí tienes, Joana, para tu mami. Esperemos que le ayude un poquito la respuesta del crack. Y ya sí que es la ultimísima, que es sobre Pandra, que yo recuerdo que ya la conozco hace bastante tiempo, me lo comentó hace mucho, y hablaba sobre la miastenia congénita. ¿Te suena de algo esto, tío? Dice que es una enfermedad neuromuscular genética. Sé que es una enfermedad rara, sé que es una enfermedad rara, pero la verdad que no he visto nunca a un paciente con esta enfermedad y no sabría decir demasiado, porque sé que es algo raro, tiene muy poca prevalencia. Ok, nada, pues normal. Sí. Es que es, Habrá miles de que sean imposibles de conocérselas todas. Dice la última por aquí, entonces, le puedes preguntar sobre por qué se sube solo los gemelos. Esto que nos pasa a todos por la noche de vez en cuando, ¿no? Que dices, hostia, me cago en la puta, cómo sí, duele. al final eso puede tener muchas cosas detrás. Quiero decir, si estás deshidratado es más probable. Si hace mucho calor es más probable. Si estás en estado de fatiga es más probable. Si hay alguna alteración a nivel de cantidad de electrolitos es más probable, más probable. Durante el Vale. embarazo en mujeres creo que también es más probable. O sea, tiene muchas posibilidades 800. detrás. Al final depende un poquito de cómo esté, pues igualmente que decíamos antes, el sistema nervioso, de cómo está la unión justo entre nervio y músculo, del estado del propio músculo. Ahí se estaría dando pues una contracción que involuntaria, mantenida, simplemente. Y lo que se suele hacer en el momento en el que sucede, para conseguir que eso se relaje, simplemente hacer un estiramiento mantenido, suele funcionar. En caso de que no funcione, puede que haya algo un poquito más grave y que haya que ir a médico directamente. Pero lo que sería estirarlo y quizás enfriar un poquito la zona, si estás en una situación de mucho calor o lo que sea, puede ser interesante para en ese momento solucionarlo. Ahora bien, todas esas otras posibles causas que pueda haber detrás, claro, es complicado saber cuál de todas es exactamente, pero habría que atender a ello. Si se suben mucho, muy a menudo y no tiene un patrón concreto que puedas relacionarlo, pues a lo que decía antes, a fatiga o a un esfuerzo muy fuerte, a cosas de estas, igual sí que habría que echarle un ojo por si acaso, porque podría ser algún síntoma de algo, no quiero asustar a nadie, por si acaso, pero podría ser un síntoma de algo a nivel pues, de sistema nervioso que hubiera que echar un ojo.
Si siempre es entrenando o siempre es en fatiga o siempre es con estas cosas, pues puede ir más por esa otra parte. Ok. No, no, tiene todo el sentido. Sí, Resumencillo, si os pasa mucho, ir al médico, al fisio, porque puede ser que sean 18 cosas. básicamente. Ya justamente nos estamos despidiendo ya. Le hemos hecho, creo que al pobre le hemos hecho el tercer grado aquí, le hemos preguntado todo. Acaban de hacer una raid más, así que simplemente voy a aprovechar a agradecer, a pedir también que le deis un pedazo de follow a Ser. Darle un Muchas follow gracias. a Lucía, porque Lucía, que nos acaba de hacer la raid, es Hmm. además una fiel seguidora del podcast, que le encanta. Y además también hace creación de contenido en Twitch. Nos acaba de hacer un redeito de 13 personas, creo. Y muchísimas gracias, Lucía, te lo agradezco de corazón. Poner una promito por ahí y darle todos un follow. Gracias Marina, gracias a todos los que habéis venido por aquí. Lo único que nosotros nos vamos a despedir, yo lo primero que voy a hacer va a ser agradecerte de corazón pues, que hayas estado aquí, tío, con nosotros. Un gran descubrimiento. Le darle las gracias a... Era Marco, ¿no? ¿Se llama? Sí, Gracias a Marco, bueno, también cuando hables con él, porque lo encontré en la Gamer y tal, y me dijo, Dios, un crack, te lo voy a recomendar, tal, tal. Y tenía toda la razón del mundo, así que yo te agradezco un montonazo, tío, que hayas podido nada, venir. gracias por la invitación y yo encantado de estar aquí. Si hay que volver, yo vuelvo encantado. Pues mira, con la cantidad de cosas que hay aquí para preguntarte, ya has visto, la gente está encantadísima. Aquí hay preguntas para aburrir. Va Eh, mucho tiempo, parece. ya te digo, te podemos estar aquí 5 horas. Pues nada, chicos, hacemos una cosa un poco más adelante, cuando pase un poco de tiempo, que él también esté descansado. Hablamos con él y sacamos otros temas y a ver si, pues bueno, podemos hacer otra que sea también interesante. ¿Vale? Darle todos un follow, le tenéis en redes para preguntarle todo lo que queráis. Deciros también que esto va a quedar resubido y luego también pues, en Instagram, en TikTok y tal, yo siempre subo reels. Hmm. Ya igual habrás visto un poco el formatillo. Yo siempre te etiqueto, te pongo tú ya con completa libertad, puedo entrar, yo Perfecto. te pongo como colaborador, te etiqueto tal, tú lo que quieras, te gusta o no te gusta, tú ya me dices, si hay alguno no te gusta me dices que lo quito, lo que tú me digas. ¿Vale? Pero será ahí contenido, pues ya sabes más o menos cómo es. Hmm. Así que nada, vamos a hacer una raid un segundito antes de irnos. Estas cosas de Twitch, pero tardamos nada, tardamos 2 segunditos. Vamos a hacer una raid Mira, tengo aquí un señor súper agradable, es vasco y calvo. Lo dice él siempre, ¿vale? Por eso lo digo. Gracias, Cerverera, también por haberte pasado. Lo agradezco de corazón. Perdonad a todos que estéis por aquí, pero justamente hoy tengo un invitado. El resto de días charlo, juego, hago un poco de todo. Tenemos un invitado hoy, le vamos a dejar también libre que se vaya, que ha venido aquí a contarnos un montón de cosas de fisioterapia. Pero bueno, yo mañana estaré otra vez por aquí en directillo, así que gracias a todos los que habéis estado. Os dejo con Ikertron, que es un tío majísimo. Y lo dicho, darle todos un follow a este señor, ¿vale? A Ser, que es un máquina. Gracias a todos los que os habéis pasado. Y nos vemos en el. Me lo he resubido, muchas gracias. Y nos vemos en el directo de mañana. A Ser, te quedas tú un segundito, que ahora me despido de ti. Dame un segundo, que vamos a hacer la raid. Un segundito. Ahí está.